Justicia y ciencia es lo que define a un médico forense. Autopsias de niños, autopsias de personas jóvenes que han fallecido en un accidente. A mí me ayudaba el enterrador. Las autopsias las hacían en el cementerio. Entrada, la técnica de autopsia se hace de una forma de que se deforme lo menos posible el cadáver, ¿no? Dicen que hay verdades en cada sonido. Las palabras unen caminos, pero el silencio también es ruido. Bueno, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy bien. Muchas gracias primero por venir aquí, porque no es fácil, ¿eh? Bueno, tampoco son 20 kilometrillos, tampoco es. Sí. Nosotros que hemos vivido... Bueno, primero voy a hacer la introducción por si no me la salto y ya empiezo a improvisar. Me la voy a leer la introducción, porque al final tu profesión es como muy específica, le tengo mucho respeto, pero al mismo tiempo mucha admiración. Y yo creo que viene un poco de las series de televisión, Sí. ¿no? Que estamos como muy mal educados con eso, ¿no? CSI, mentes criminales. Sí. Ahora estoy viendo una, bueno, de hace muchos años, pero que la han vuelto a reponer y están haciendo nuevas temporadas, que es Dexter. Pero Sí. es un médico forense que no es muy, Bueno. muy normal, pero al final trata de eso. Y al final estamos como muy contaminados, ¿no? De todo lo que sucede en series de televisión y todas esas cosas. Sí. O sea que para mí es un placer tenerte aquí. Para los que no le conocéis, es Julio Irigoyen, médico forense en La Rioja. Es toda La Rioja, no solo Logroño, ¿no? Toda La Rioja. Toda La Rioja. He visto por ahí que pone jefe del servicio de patología. Sí, efectivamente. Recién jubilado. Sí. Antes hablábamos fuera de cámaras. ¿Te toque felicitar por la jubilación o aún no lo tienes claro? Bueno, me voy adaptando. Te vas adaptando. También, como comentábamos antes también, es que lo había leído, que creo que aún te siguen llamando para algún tipo de juicio. ¿Hay algún...? Sí, como los informes que hacemos, pues desde que los hacemos hasta que sale la vista oral o el juicio en los cuales se utilizan estos informes, pues pasan 1 año, 2 años, 3 años, en fin, depende del tema, ¿no? Y de la complejidad que tenga, etcétera. Y claro, cuando llega a los 3 años, aunque esté jubilado, pues los jueces quieren que el perito que ha hecho el informe esté allí en juicio y claro, eso se sale de lo que es el estado de jubilado, porque como cualquier otro ciudadano, yo tengo la obligación de presentarme ante un juicio cuando se me cita, ¿no? Que en este caso no es como testigo, pero es como perito o testigo perito, pero esa obligación persiste. Y además no la puedes delegar en lo que sería tu sustituto actual, ¿no? Bueno, depende de los jueces y los casos, sí que se puede, o sí que admiten que se delegue. Por ejemplo, informes sencillos de lesiones que no han tenido mucha importancia, que han curado en 1 semana, que era un puñetazo, un golpe, una abrasión, cosas así. Pues si llega a juicio, que generalmente no suelen llegar a juicio porque hay conformidades anteriores, en fin, una serie de cosas jurídicas, ¿no? Pero si llegan a juicio, los jueces no tienen inconveniente en que me sustituya un compañero si hay que entrar. Pero en casos complicados como pues algún homicidio que queda por ahí pendiente, pues claro, son temas o juicios con jurados, son temas complicados que los jueces quieren que esté el perito que ha hecho el informe, el perito que ha hecho la autopsia, el perito que conoce todo de primera mano, que esté ahí para declarar, lógicamente. Me voy a avanzar en temas y esto, Julio, discúlpame, va a ser un salto de mata todo el rato para arriba y para abajo. Vamos a saltar temas porque lo tengo todo muy bien estructurado aquí, pero luego mi mente es una mente desestructurada. Has dicho, perdona mi ignorancia también, ya de antemano me disculpo. ¿Hay médicos forenses privados? Es decir, cuando estás en un caso, el abogado defensor de la persona puede aportar un informe médico forense de alguien que no está... A ver, el tema de los médicos forenses en España es un poquito complicado. ¿Ah, sí? ¿He tocado una tecla sensible? No. La cosa es que para ser un médico forense funcionario, es decir, para formar parte de lo que se llama el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, hay que hacer una oposición. Para lo cual, hasta el momento, solamente se exige tener la licenciatura o el grado en medicina acabado, ¿no? Y con esa titulación te puedes presentar a la oposición y si apruebas, después de pasar por un periodo de selección y un periodo de formación de unos cuantos meses, pues a ti te dan una plaza de médico forense, ahora ya en un instituto de medicina legal. Cuando yo empecé era en un juzgado, pero ahora es un instituto de medicina legal. Y ya, bueno, pues empiezas a trabajar como médico forense ahí, pues como médico forense funcionario, ¿no? Y titular de esa plaza. Pero hasta hace unos años había en España unas cuantas escuelas de medicina legal en las cuales uno podía obtener la titulación de especialista en medicina legal y forense.
pero no podían trabajar en la administración sin aprobar una oposición, lógicamente. Claro. Y encima no les contaba para nada, no daban puntos por tener esa especialización, ¿no? Ujú. Entonces, sí que estas personas con esa especialización podían hacer informes periciales, incluso autopsias, siempre y cuando fuesen contratados por una de las partes y el juez lo admitiese, ¿no? Ok. Entonces, digamos que esos podían funcionar como médicos forenses privados, Ajá. no funcionarios de la administración. Ujú. Pero realmente es un trabajo muy, muy marginal aquí en España. Prácticamente no se hacen autopsias privadas. No es como en Norteamérica, por ejemplo. En Norteamérica sí que es muy corriente que haya médicos forenses privados o empresas que tienen contratados médicos forenses que hacen periciales o incluso autopsias privadas porque, bueno, pues a veces la gente no se fía de las autopsias oficiales. Ya. O sea, tienes la posibilidad de poder decir, Sí, yo quiero una autopsia paralela es o que privada. ahí pasa, por ejemplo, que, bueno, pues imagina una persona que por un accidente la ha disparado a la policía, lo ha matado. Dicen, bueno, si es que los forenses oficiales dependen de la policía, que son quien paga Ya, al forense, ¿no? ya, Entonces dice, bueno, es que esto no sabemos qué sesgo puede tomar el ya, informe que haga, ¿no? Que en ya, principio los peritos somos todos, digamos, neutros, ¿no? ya. Y objetivos, pero Ujú. por eso dicen, no, yo quiero una autopsia privada, ¿no? O una autopsia que, bueno, pues que, O bien que corrobore o que plantee una claro, alternativa. o que a ti te acusen de un delito y la autopsia o el informe forense es acusatorio contra ti, pero llega un perito privado y dicen, pues yo no lo veo tan claro y Ya, según mi punto de vista, pues te exculpa, ¿no? ya, Entonces, ya. bueno, pues en Estados Unidos sí que hay esa lucha, ¿no? entre los peritos oficiales o peritos no oficiales, pero en España realmente no, al menos en lo que es la patología, ¿vale? Lo que es en la clínica, que es la otra gran esfera de trabajo que tenemos nosotros, lo que es la gente viva, ¿no? Sí. Ahí sí que hay muchos informes periciales de parte, Ujú. es decir, informes periciales que van en contra del informe pericial que hayas podido hacer tú. Ujú. Lo más frecuente es en los juicios o en los casos que hay por imprudencias médicas, ¿vale? Ok. Entonces aquí, lógicamente, cuando hay una acusación contra un médico porque ha cometido una imprudencia eh, y ha producido un daño, incluso la muerte de un paciente, ¿no? Generalmente nos piden a nosotros, el juez de instrucción, que hagamos el informe pericial. A veces hay que hacer una autopsia y a veces no. A veces es con los informes que se hayan generado y con lo que nosotros podamos conocer del caso. Un informe pericial sobre cómo vemos nosotros que han ocurrido las cosas, ¿no? Ya, ya. Y lógicamente, pues puede haber un contrainforme pues, de la parte, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en el informe decimos que sí, que el médico ha cometido una imprudencia o que ha sido culpa del médico, pues va a haber un informe seguro por parte de la defensa diciendo que no ha habido tal imprudencia, lo que sea. Y entonces, bueno, ahí sí que generalmente hay que defender todo en juicio porque son juicios muy polémicos, ¿no? Me imagino, me imagino. Las, Yo personalmente he padecido uno hace muchos años. Tuve un accidente de tráfico, iba con mi moto y un coche se saltó un semáforo y me arrolló. ya, Y en el tema de como causas que se derivaron del accidente, me tuvieron que extirpar un testículo. ujú, Entonces yo no lo sabía, no tenía ni idea, pero eso tiene unas consecuencias. Bueno, de salud no me las imaginaba, pero entendía que iba a ser así. Pero lo que no sabía es que había unas compensaciones económicas claro, por el tema de la pérdida. Luego entraban como una serie de baremos por puntuaciones, claro. temas estéticos, temas psicológicos, y ahí ya me perdí. Entonces me invitaron a contratar una abogada que está especializada en este tipo de Ujú. cosas en Barcelona, y la verdad es que es alucinante, porque entré en una dinámica de el médico forense de la compañía de seguros, luego me vio el médico forense del juzgado. Luego yo tenía que aportar informes de doctores privados que se Claro, contrastaban. O sea, creo que estuve como, no fue mucho, creo que fueron como 6, 7 meses. sí. Y luego tuve la gran suerte, te lo voy a explicar. Tú como profesional mira, te lo voy a explicar. Además hay mucha gente que me conoce y ya sabe la historia, pero bueno, lo voy a explicar. Pasaron dos cosas muy curiosas, es que el forense de la compañía, que entonces era la Suiza, una compañía de seguros privada, no sé si aún existe, su informe era muy parecido al que dictaminó el médico forense del juzgado que Ya. estaba, entonces era Hospital de Llobregat, creo que Ujú. era, que el accidente ocurrió en Barcelona.
y había algunas diferencias en cuanto a secuelas, Sí. lo que dictaminaba uno y lo que dictaminaba el otro, pero bueno, más o menos tal. Y entonces cuando el juez, hace muchos años, igual me pierdo, igual digo alguna tontería, pero reclamó que fuéramos mi abogada, yo, el abogado de la compañía de seguros, peritos y tal, a tener una conversación en su despacho Ujú. para ver si podíamos llegar a un acuerdo Claro. antes de llegar a juicio. Y era una jueza, era una jueza. Y entonces mientras mi abogada, me acuerdo que me dijo, se llama María Teresa Freixa, Ujú. me acuerdo que me dijo, Roberto, tú cállate. Aquí hablo yo, ¿ok? Porque yo soy muy parlanchín. Y entonces dije, ok, yo no. Si me preguntan, dice, no, y si te preguntan, también. Hablo yo, soy tu representante y tal. Muy bien, perfecto. Era todo como muy de película. Afortunadamente salí bien, tengo una prótesis, pero la verdad es que no, sí que he tenido algún tipo de secuela, pero muy leve, ¿no? Ya. No tanto como en su momento todos creíamos que iba a pasar. Ya. Porque al final he sido padre, que se puso en el informe que a lo mejor pues perdía cierta calidad por no tener la misma Sí, cantidad. claro. En fin, una serie de variables. Pero esto es muy curioso porque la jueza hubo un momento que me preguntó y me dijo algo así como que en el informe veía que tenía como muchas secuelas psicológicas, que mi psicólogo yo creo Ujú. que infló el informe porque yo no recuerdo haber tenido tantas Ya. secuelas psicológicas. Al Ya. final, bueno. Y recuerdo que ella me preguntó algo así como que qué realmente sentía yo por la pérdida del testículo, cómo me sentía yo realmente, porque ella había visto un informe, había escuchado a unos otros, pero que quería saber mi opinión. Yo recuerdo que mi abogada se giró, me miró como diciendo, por Dios, no hables. Y en aquel momento digo, pues mire, me salió del alma. Le dije, mire, no pienso que haya tengo ninguna... También es verdad que no era consciente del valor económico que tenían mis secuelas. No tenía ni idea. Claro. Entonces me preguntó, yo le dije, mire, yo no lo voy a decir literal, pero más o menos fue algo así como lo mismo que siento, digo, imagínese que usted, la puedo poner como ejemplo, dijo, sí, imagínate que usted va con un accidente de tráfico, la atropellan y pierde un pecho. Porque aquí todo el mundo está quitando relevancia porque mi testículo está en una parte invisible. Ya. No es visible, no me afecta, no tiene por qué afectar a mi vida diaria, nadie se tiene que fijar en mí. Digo, imagínate que es al revés, perdóneme el respeto y tal, algo así le dije. Imagínate que a usted le estirpan un pecho por este accidente. ¿Cómo se sentiría? Porque un pecho no es imprescindible para la vida. Claro. No va a dejar de tener hijos por Claro. no tener un pecho. Pero ¿cuánto le influenciaría a usted eso? Hubo un silencio. De verdad, hubo un silencio. Entonces hablaron 3 o 4 cosas más. Ahí terminó la charla. Ella se fue para que habláramos entre nosotros. Y me acuerdo que mi abogada se giró y me dice, nunca había estado en un sitio que alguien hubiera soltado tremenda locura a una juez. Digo, pues lo siento, es que no era consciente de la autoridad de un pero juez. está bien Me salió de manera natural. Pues al la final llegamos a un comparación. acuerdo y luego me enteré que mi indemnización por el testículo hasta entonces fue la más alta de España. Sí. Porque la juez entendió Ya, claro. mi argumentación y yo creo que el abogado de la Suiza entendió que la jueza había entendido mi argumentación y Claro. dijo, aquí no hay nada que negociar, o sea, Claro. lo vamos a perder, ¿no? O sea que sí, entiendo el proceso esto de los médicos forenses, lo he vivido en primera persona y es tan complejo. Sí, es lo que te iba a comentar, que la otra gran área que tenemos en donde podemos tener informes diferentes es en el daño corporal, sobre Claro. todo derivado de accidentes, ¿no? Porque Claro. ahí sí que hay un componente económico muy importante, que es la indemnización. Sí. Entonces, claro, nosotros, digamos que los jueces se tiran más hacia el informe forense porque somos imparciales, nosotros no tenemos ningún interés, pero la parte sí, la compañía de seguros trata de pagar lo menos posible, Claro. lógicamente, ¿no? Claro. Entonces, los informes de periciales de la compañía de seguros siempre minimizan todo. Claro. Todo lo posible, ¿no? Normal, yo lo haría. Pero aquí está claro, porque un testículo se considera como parte principal dentro de lo que es una terminología médico-legal, ¿no? Con lo cual la pérdida de una parte principal del organismo pues es muy importante, ¿no? Tiene un componente físico, lo que es la pérdida en sí, tiene un componente de daño estético. Ajá, también. Que da igual que se vea o que no se vea. Ya. O sea, el daño estético está ahí Ya. y es mucho más importante para valorar en puntos el daño estético, cómo se siente la persona ante esa cicatriz o ante esa pérdida o ante ese daño estético que se vea o que no se vea. Ya. Es indiferente, o la edad que se tenga, es indiferente. Problemas físicos que puede haber, que generalmente esto afortunadamente no son muchos, y luego pues hay un trastorno psicológico e incluso que puede provenir del accidente, que es un estrés postraumático, Ya. que a veces Me hablaron de ello, ¿no? sí. Entonces todo ello, pues bueno, pues puede llegar a una cantidad de puntos, porque hay un baremo que se va viendo las secuelas, se va contando los puntos y bueno, pues al final
te puedes juntar igual con 10, 15, 20 puntos, que es una puntuación bastante alta, más, No recuerdo más el la tiempo mía, no de recuerdo. curación, pero en Sí. fin. Quiero decir que sí, que es importante a veces, bueno, pues a veces encontrar compañía que ha hecho el forense un informe que le obligan a pagar 75, 80 mil euros y dicen, uff, Yo recuerdo, es en pesetas, recuerdo que me pagaron 12 millones de pesetas. 12 millones de pesetas que son 72.000 euros. Más o menos. Pues no me parece excesivo. ¿No? No. En aquel momento para mí era una locura. Teniendo en cuenta todo lo que conlleva, como ya te he explicado, ¿no? Sí, La importancia del órgano, el trastorno psicológico, el daño estético, etcétera, etcétera. Me llegaron a poner un detective privado. Sí, la compañía, lo hacen mucho. Sí, y de hecho hablé con él. Sí, pero es que lo tuve 2 o 3 días y hablé con mi abogado y digo, hay una persona que me está siguiendo. Dice, no te preocupes, es un detective privado que está comprobando que si las secuelas que estamos diciendo que tiene... Pero en este caso me parece un poco tonto porque cuando hay secuelas de movilidad, sí. una rodilla que no lo puede mover, una cadera, en fin, ahí sí que... Tenía un problema de rodilla también del accidente. Ah, vale. Sí, tenía un problema, ahora me he acordado. Sí, claro, tenía un problema de rodilla cuando también. ponen el médico forense, o ya el médico de otro médico que pueda haber intervenido, pone una secuela de falta de movilidad o pues que, bueno, pues hay algún fallo por ahí, pues dicen... Quiere comprobar. Claro, a veces es verdad que no se mueve o en su vida cuando no lo ve nadie hace carreras y todo. No. En mi vida fue todo real. Sí que recuerdo que tenía dolor persistente en la rodilla, Sí. me hicieron pruebas, pero me dijeron que no era un tema para operar, no recuerdo qué era exactamente. Y luego recuerdo que, es que ahora me vienen inputs y no quiero hablar de mí, este podcast no es de Roberto Ramos, pero es que ahora me he acordado. Recuerdo que en mi inocencia y mi ingenuidad recibí una llamada del médico forense de la compañía y me preguntó si podía venir a casa a verme y a visitarme. Y yo le dije que sí. Y cuando se enteró mi abogada, poco más y me mata. Pero vinieron a mi casa, no estaba mi abogada presente, me dejé que me tocaran los testículos, me tocaron todo, me miraron todo. Pues, cuando no tienes nada que ocultar, al final era una cosa que era como muy evidente. Bueno, pero viene muy al caso para lo que es el trabajo del médico forense, sobre todo la parte más desconocida, porque la gente asocia al médico forense a las autopsias, a los muertos. Sí. Porque en estos casos, pues nosotros intervenimos y a veces hay mucha, como te he dicho antes, hay mucha polémica, ¿no? Las compañías de seguros no tienen médicos forenses, tienen médicos contratados por las compañías, pero ellos no son médicos forenses, ¿vale? Sí, son médicos que se encargan de evaluar al paciente o a la persona que tiene un accidente, evaluar las lesiones que ha tenido. Lógicamente, la persona no tiene ninguna obligación de ser examinada por ese médico, ninguna. Si lo haces voluntariamente. Necesitarían en todo caso una orden judicial para obligar, cosa que no van a obtener. Y lógicamente el lesionado, si tiene una representación jurídica, un abogado, tiene derecho a que el abogado esté presente cuando el médico le quiere examinar, ¿no? Sí, porque además también hace preguntas. Claro, entonces, porque ellos, todo lo que hace ese médico va a ir luego de informe. Entonces, claro, ese informe, lo más seguro es que si va a pedir por la parte de la compañía, va a derivar una indemnización menor de la que seguramente sería deseable o sería más pertinente. ¿Me estás diciendo que a lo mejor perdí dinero? No, seguramente no, porque la verdad es que a veces hay lesiones que son, o sea, no se puede discutir. Son obvias, sí. Claro. A mí me estirparon un testículo, o sea, no... Pues eso, es que... Estuve a punto de perder los dos, porque los dos realmente reventaron. Ya. Entonces me dejaron como 3 meses que casi no podía moverme para ver si se reabsorbían los hematomas y cicatrizaba por sí solo. Y el único que no lo hizo fue el izquierdo, que empezó como a necrosar, ¿es correcto? Luego hay que estirparlo. Y ya me dijo, es que has salvado uno, gracias, pero el otro hay que sacarlo. Sí, bueno, pues un tema interesante, o sea, un tema importante como para tener una indemnización pues, de peso. Me acuerdo, y ya dejamos hablar de este tema, me acuerdo que en el accidente... de esas cosas que me pasan a mí, me estampé, la moto se incrustó en la mitad del coche, yo salté por encima del coche y con el depósito de gasolina de la moto, que era una Harley Davidson, que no son de plástico, son de acero, entonces ahí, por decirlo así, reventé mis huevos. Salté por encima del coche, me caí en el asfalto, fue delante del ayuntamiento de Hospitalet, con lo cual al mismo momento estaba la policía, mucha gente alrededor, y yo me levanté enseguida y noté como el típico dolor cuando juegas al fútbol, te dan un balonazo en los testículos, no pasó de ahí. Y recuerdo que me metí en el portal de un edificio, me bajé los pantalones, me miré y no vi nada, o sea, los vi normales. Y entonces vino la policía y me dijo, no, tienes que ir a una ambulancia, te tienen que ir al hospital, no se sabe lo que puede pasar, tal. Entonces cuando llegué al hospital, me acuerdo que llegué a urgencias, me pasaron dentro, me estiraron en la camilla y me acuerdo que vinieron 2 chicas y un doctor. Entonces les expliqué lo que había pasado y el doctor me dijo, muy bien, te vamos a cortar el tejano.
y lo vas a perder. Dice, y no te preocupes, vamos a mirar y si te vamos a hacer una ecografía, no sé qué, no sé cuántos, y ya está. O sea, vamos a ver qué pasa ahí dentro, ¿no? ¿Vale? Yo no sentía dolor, ya no tenía dolor, no tenía nada. El trayecto de la ambulancia al hospital, que dura 10 minutos, estaba muy normal. Pensaba que me iba a entrar y salir del hospital Ya, y que no había pasado. Estaba más preocupado por lo que le había pasado a mi moto que no tanto lo que me había. ya, No era consciente. Y entonces el doctor me preguntaba todo el rato, ¿no tienes dolor? Digo, no, no tengo dolor. ¿No quieres tomar nada? Digo, no, no tengo dolor. Miraba con cara raro, ¿no? Y total, que vinieron dos enfermeras, yo estaba estirado, me acordaré siempre de esa imagen, y se proceden a cortarme el pantalón. mm, Y cuando, yo claro, yo las veía de abajo arriba, veía sus caras. Y entonces cuando cortan el pantalón, me cortan también el short que tenía, el mm, calzoncillo, y veo que sus ojos se ponen como platos, pero grandes. Y yo pensé, te vas a reír, digo, he tenido una erección o algo. O sea, me moría de vergüenza, yo no era consciente. ya, Entonces digo, ¿qué pasa? Entonces giro la cabeza y de golpe mis testículos se habían convertido en dos pelotas de tenis. claro, Impresionantemente grandes, claro, amoratadas. O sea, estaba aquello destrozado. claro, Uno de los testículos se me había incluso subido hacia arriba, hacia ya, el intestino, porque en la ecografía no lo encontraban. ya. Que ahí hice otra de mis bromas estúpidas a la ecógrafa. Si me ve, gracias, recuerdo ese momento que le dije, digo, escucha, yo he venido con dos testículos aquí y voy a salir con dos testículos, porque no lo encontraba uno, y me decía, es que no lo encuentro, digo, no, pues yo he venido con dos, y nos reíamos los dos, pero en ningún momento tuve dolor Claro, ni nada referido. La verdad es que tuve mucha suerte ya, con ese caso, pero bueno, pasó. Afortunadamente he sido padre, he tenido una vida completamente normal, no me pusieron una prótesis de silicona, un doctor. ¿Esta es una llamada? ¿Quieres atender? No hay problema. sí, sí, si no te importa. Sí, bueno, como te decía, vamos a dejar el tema de mi testículo ya aparte. Y además lo he utilizado, antes que ya te comentaba que daba charlas y tal, y lo he utilizado como tema recurrente a veces Ya, para quitarme estrés. ya, Incluso me acuerdo de una charla que la abrí con una gran foto de un huevo en pantalla en un gran teatro y la gente no está entendía muy bien. nada, pero oye, para quitar un poco de terror al asunto. Em, Como no me quiero dejar, seguramente me dejaré, me apasiona tu profesión y cobro como mucha gente, y cuando vi la posibilidad de poder hablar contigo dije, lo tengo que intentar, como sea. Pero, como te decía al principio, estamos como muy contaminados por las series, Sí, CSI y todas estas cosas, ¿no? Hay mucha diferencia de la vida real de lo que es un médico forense a lo que se ve en las series, porque en las series normalmente el médico forense cuando llega al sitio, aparte de decir lo típico, que todo el mundo salga de la escena, que no se contamine la escena, guantes, los zapatos, tal, no sé qué, parece que tiene la solución en 5 minutos. No ve, observa manchas, el golpe por donde ha sí, entrado la sí. bala, por donde ha salido. Ujú. Es como que no le hace falta ni ir al instituto ni ver el Sí, sí. cadáver, ¿no? Me imagino que es muy diferente la vida Sí, real, sí, es ¿no? muy diferente. Siempre lo digo en las series, claro, porque ellos tienen una dinámica, ¿no? En el que en los 45 o 50 minutos que suele durar un episodio, pues tienen que resolver, ¿no? Ya, Tiene que crearse el caso, tiene que haber un nudo y un desenlace, ¿no? Entonces sí. todo va muy, muy rápido, pero en la vida real, lógicamente, no es así. Primero porque, bueno, primero suele ir la policía a las escenas, ¿no? Cuando ha ocurrido algo, porque se llama al 112, a veces porque pidiendo una ambulancia. Puede ser que llegue la ambulancia primero, pero vea que, bueno, hay un fallecido y no pueden hacer nada, entonces se llama a la policía, viene la policía. Primero vienen la patrulla, los uniformados, ¿no? Sí. Cuando ven que, bueno, pues que hay una persona que ha fallecido y que no van a firmar nadie esa muerte, bien porque es violenta o bien pues porque, aunque en principio parezca natural, pues ningún médico la firma, ¿no? Entonces cuando se pone en contacto con el juzgado de guardia, Ujú. juzgado de instrucción de guardia, que es cuando nos pone en marcha a nosotros al médico forense. Porque antes iba al juez, o sea, iba a un levantamiento de cadáver, iba a lo que se llama la comisión judicial, que era el juez, el secretario judicial, que ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, y el médico forense. Pero cuando cambió la legislación y para hacer lo que llaman los juicios rápidos, es decir, juicios que se hacían en el mismo día o al día siguiente que se había detenido la persona o que se había cometido el delito, pues los jueces, claro, estaban el día que estaban de guardia, pues estaban haciendo toda la mañana muchos juicios y sobre todo en ciudades grandes como Madrid, como Barcelona, como Zaragoza, pues claro, sacarlos de ahí para ir a un levantamiento, pues Ya. O suponía pues no poder hacer los juicios ya. o retrasarlos mucho, ¿no? No era contra el espíritu de la ley. Y entonces se les ocurrió que el médico, o sea, que el juez de guardia pudiese autorizar al médico forense que fuese en su lugar.
Lo hicieron así para salir del paso. Yo nunca he estado de acuerdo con esa simplificación porque nosotros no podemos ir en lugar del juez porque no tenemos jurisdicción, Ya. entre otras cosas. O sea, Porque, implica una decisión jurídica en la claro, cual tú no porque estás. el motivo de que el juez esté ahí en el levantamiento es que si hay que abrir un cajón, el juez diga, vale, autorizo a que se abra ese cajón en la casa del fallecido, Sí, ¿no? sí, Si sí, hay que sí. hacer un registro en la casa, aunque sea simplemente buscando informes médicos, pues el juez es el que puede decir, vale, autorizo que se haga. Ay, tenemos el teléfono del fallecido, vale, autorizo que lo pongáis en marcha, lo que sea. Eso tiene que hacerlo el juez, ¿no? Y el secretario judicial, pues es el que da fe de las actuaciones del juez y levanta acta de lo que se ha hecho allí Ujú, en el levantamiento, en ujú. un acta que luego se firma a todo el mundo que ha estado, ¿no? Entonces, claro, el juez dejó de ir a los levantamientos, los letrados de la Administración de Justicia dijeron que si no iba juez no tenía sentido que ellos fuesen porque ellos iban para dar fe de lo que hacía el juez. Y entonces nos encontramos que íbamos nosotros solos, como autoridad judicial, ¿no? Autorizados por el juez a acudir en su lugar. Eh, y luego acude también la Policía Judicial y la Policía Científica, ¿vale? Que Ok. es un equipo dentro de la policía que, bien en la Policía Nacional o bien en la Guardia Civil, tienen esos equipos, Policía Judicial y Policía Científica. En principio, la Policía Judicial depende del juez de instrucción y la Policía Científica es la que se encarga de todas esas cosas que vemos ahí en las películas de las manchas de sangre, las colillas, no sé qué, las muestras para ADN, todo eso es función de la Policía Científica. Ya. Digamos que, por ejemplo, en la serie El CSI, Ujú, los protagonistas, que son ujú. los que más aparecen, Sí, son policía científica. sí. Allí los llaman forenses o científicos forenses, Ujú. pero digamos que es lo que aquí en España sería policía científica, ¿no? Y luego en el laboratorio ellos pueden completar los análisis de todos los indicios y huellas que han recogido, ¿no? Huellas dactilares, muestras que puedan tener ADN, etcétera, etcétera. Y nosotros, nuestra labor en la escena es, pues lógicamente, comprobar que esa persona está muerta, que no está ahí agonizante o que ha perdido el sentido y que todavía está viva, y avanzar ya, si se puede determinar que es una muerte violenta o no, Ujú. porque eso ya indica que la instrucción va a ser más importante y, lógicamente, si es un homicidio, Ya. que es lo más importante que puede haber dentro de lo que es una instrucción, ¿no? Un homicidio. O si es una muerte natural y bueno, pues ya el juez sabe que lógicamente luego se completa la información con la autopsia que se va a hacer al día siguiente. Si el juez ve que es una muerte natural, sabe que puede archivar las actuaciones que ha hecho porque ahí no hay nada más que investigar, etcétera, etcétera. Y eso es así es como se funciona en España desde el punto de vista del médico forense, ¿no? Y eso tiene unos plazos de tiempo que al final. A ver, pues claro, todo lo del que se hace en laboratorio tiene su tiempo, Ya, son días lo que se tarda en hacerlo. ya. La autopsia la hacemos al día siguiente, normalmente de levantamiento, y bueno, pues tardamos, depende, si es una muerte natural que tenemos antecedentes y conocemos más o menos qué ha podido pasar, pues podemos tardar 3/4 de hora, 1 hora como mucho. Si es un homicidio podemos tardar 6 horas, 7 horas o seguir al día siguiente, porque eso nunca se sabe Ya, lo que se puede tardar, ¿no? ya. Porque hay que ver muchísimas más cosas. Y luego, lógicamente, si nosotros tenemos que hacer estudios anatomopatológicos o búsqueda de ADN, etcétera, que nosotros mandamos todo a un laboratorio de referencia que está en Madrid, pues eso puede tardar incluso meses, ¿no? En tener los resultados finales de una autopsia. O sea, la autopsia, digamos que comienza en el levantamiento Ujú. y finaliza cuando se Cuando tienen los recibes. resultados de laboratorio, ¿no? Ya, Es un proceso que ya te digo que puede ser meses, ¿no? ya, ya. Hay un paso previo a todo esto que, como espero que esto lo oiga y lo vea mucha gente que está interesada también en esto, pienso mucho también en la parte divulgativa. Sí. Y en la parte de formación. No todo el mundo sabe cómo se llega a ser médico forense. Porque tú me estás hablando aquí de muchas cosas, pero a mí me gustaría volver a la matriz o la raíz de todo esto. O sea, primero se tiene que estudiar medicina, la carrera de medicina Sí, tradicional, sí, sí. y luego hay una especialidad en médico forense o cómo se hace esto. Pues mira, te he explicado antes lo de las escuelas de medicina Sí, legal, pero ya desaparecieron. Entonces, hace no mucho se creó la especialidad de medicina legal y forense y que, por cierto, yo saqué la titulación de especialista, ¿no? ujú, Hace ya bastantes años. Y ahora, hace unos pocos 3 o 4 años, se ha creado
hacer la especialidad de medicina legal y forense vía residencia, o sea, de médico interno residente, MIR, Ok. vía MIR, ¿no? Entonces ahora, el que tiene interés, pues se presenta al MIR, como todos los médicos que han acabado la carrera, y bueno, tiene la opción, según el número que saque, de ir a un instituto de medicina legal de los que están habilitados para dar ese tipo de formación, que no son todos porque son los grandes, ¿no? El de Barcelona, el de Valencia, etcétera, el de Sevilla, y formarse ahí durante 4 años como médico forense. Entonces hace esa residencia, pasa por todos los servicios, por el de autopsias, por el de laboratorio, por el de clínica, pues ve lo que se está haciendo, pasa también por el hospital, por algunos servicios de un hospital universitario, y con eso pues ya sale de esa residencia con su título de medicina legal y forense. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende que de aquí a una serie de años, cuando haya suficiente cantidad de médicos que hayan obtenido esta especialidad, se exija para presentarse a la oposición tener la especialidad hecha, el título de especialista en medicina Ya, legal y forense. ya. No como hasta ahora, que solamente se exige la carrera de medicina, el grado, y lógicamente, pues claro, pues los médicos forenses que aprueban la oposición y acceden al trabajo, pues tienen, digamos, una formación teórica importante porque hay que estudiar muchísimos temas, pero no tienen una formación práctica, Ya te porque entiendo. no, porque han estado Ya, durante igual 1 año, 2 años estudiando una posición que es bastante complicada de sacar. ya. En ese tiempo es que no tienen opción de trabajo. Algunos sí que pueden trabajar como médicos interinos, médicos Ujú. forenses interinos, mientras se preparan la posición. Es muy duro porque, claro, tú tienes que cumplir un horario de trabajo y luego por las tardes pues te pones a estudiar, ¿no? Es complicado, aunque bueno, hay compañeras mías que lo han hecho y han aprobado incluso la primera, ¿no? Porque, pero bueno, siempre hay gente que es muy... No, sí, sí. Y aparte me estoy dando cuenta que son muchos años, ¿no? Porque entre la carrera de medicina más luego la especialización, el MIR, Sí, pero al es fi- que, a ver, ahora en España para poder trabajar como médico hay que tener una especialidad, la que sea, ¿no? ya. Médico de familia, cardiólogo, lo que sea. Entonces, eso te exige que después de los 6 años de la carrera tengas que hacer 4 o 5 de residencia. 5 si son especialidades quirúrgicas y 4 si no lo son, si son Ujú, especialidades clínicas, ¿no? ujú. Claro, y esto pues es otra especialidad que te exige otros 4 años de estar como médico interno, que se cobra, pero tampoco se cobra una cantidad muy Me allá. imagino, me imagino. Esto me lleva a otro lado de que yo pienso mucho que hay algunas profesiones específicas como la tuya que para mi razonamiento deben ser como muy vocacionales. O sea, no entiendo a alguien que dedique tanto tiempo de su vida a ser médico forense si al final no es algo que realmente te guste. O sea, no es una oposición que tú digas, voy a sacarme una oposición para tener un trabajo Ya. fijo y estable, ¿no? Y de aquí no me voy a mover. ¿Lo tuyo es vocacional o eso se va haciendo? O sea, o vas descubriendo pasito a pasito, pues A ver, igual, yo creo que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, sí que en mí es vocacional, pero lo que es la medicina, porque ya, yo quería ser médico desde niño. ya, O ya. sea, para mí, Eso lo tenías claro. hay niños que quieren ser astronautas y yo quería ser médico. Ya, ya. Lo tenía claro, clarísimo, vamos, yo no tuve que hacerme ninguna cábala cuando llegó el momento de elegir carrera, medicina, punto. Y, pero porque a mí me gustaba mucho el tema de la anatomía, Ujú, de cómo funciona el cuerpo humano, de ujú. estas cosas, porque siempre me ha gustado de saber cómo funcionan las cosas. Ya, Bueno, yo de niño, vamos, pues, cazaba bichos y los abría, los autopsiaba para disgusto de mi madre, porque luego se me los metía en la imagino. nevera. No, no. Hombre, ella marcaba un indicio, ¿no? De lo que ibas a hacer más Sí. adelante. Entonces, bueno, pues en ese sentido lo tenía bastante claro. Luego, cuando llegó el sexto de carrera, que teníamos asignatura de medicina legal y forense, pues me gustó mucho y bueno, al principio yo estaba trabajando como ayudante de cirugía, ¿no? Cuando Ajá. acabé la carrera, porque es lo que había durante los últimos 3 años de carrera, había ido como cirujano para instrumentar, que es una cosa, un trabajo que no requiere de tener la titulación de médico, Ajá. mm, que trabaja, digamos, un trabajo privado, ¿no? Un cirujano que hacía intervenciones para compañías de seguro, Ok. no en sanidad pública. Sí. Y bueno, digamos que eso me sirvió de entrenamiento o de aprendizaje para luego, cuando acabé la carrera, pasar a ser su ayudante. Ujú. Y luego bueno, pues durante 10 años estuve haciendo este trabajo de ayudante de cirugía, no solamente con este cirujano que fue el que me enseñó, sino con otros que, bueno, pues que les venía muy bien tener a alguien que les ayudase, porque, claro, cuando trabajas para una compañía
que pagan muy poco. Por Me las imagino. intervenciones, aquí en España siempre se ha pagado poco, ¿no? En general. Pues ya pues es complicado, también tenía ayudante, ¿no? Ya. Y les venía muy bien y bueno, pues iba con varios cirujanos, bueno, y a veces también les pasaba la visita de los enfermos que teníamos ahí Ya. hospitalizados y operados. Ya. Bueno, también trabajaba en un centro deportivo los fines de semana y los festivos de médico. Pillaba todo lo que salía, ¿no? Normal, normal, normal. Y durante ese tiempo, esos 10 años, pues estuve, bueno, pues preparando la oposición. Me presenté 2 veces y a la tercera es cuando aprobé, ¿no? Y porque me gustaba realmente, a ver, me gustaba, pero también era una buena salida, porque lo del MIR es que no lo veía yo muy claro, Ya. lo de aprobar el MIR, entre otras cosas porque una forma de estudiar diferente. La oposición es que tienes un temario concreto. Si te lo aprendes, pues tienes muchas probabilidades de aprobar. Pero es que el MIR no sabes que... Tocas demasiadas sí, cosas. claro. Sí. Entonces yo no veía futuro en conseguir una titulación de cirujano. Ya. Y sin una titulación de cirujano, lo mío tarde o temprano iba a quedarme sin trabajo, ¿no? Ya. Porque llega un momento y dices, no, es que no te van a dejarme entrar en un quirófano ni para ayudar si no tienes la titulación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, por eso también fue una de las cosas que me decidió para hacer la oposición y aprobarla, Y claro. hasta hoy. Sí, hasta hoy. Oye, una pregunta. Bueno, muchas te voy a hacer. Te voy a acosar a preguntas. Hoy va a ser un interrogatorio Me policial parece casi. muy bien. ¿Hay algún momento, porque a mí me ha pasado en partes de mi vida, en diferentes profesiones que también he tenido, ¿hay algún momento en el que un caso concreto o una situación concreta dices, estoy a esto es a lo que me quiero dedicar? O sea, porque hay un proceso en el que tú dices, ¿no? Que al principio, pues, bueno, es una salida, también no me desagrada, estoy bien y tal, pero una vez, porque creo que cuando estás estudiando medicina, cuando te ponen a tocar algún cuerpo, están prácticamente momificados, ¿no? Sí. No es lo mismo que un cuerpo que acaba de morir No. o un cadáver reciente, ¿no? No. Entonces me imagino esa situación que llegas al primer día y te encuentras un cadáver de verdad, y que cuando lo abres sangra y hay cositas ahí dentro. No soy No. profesional, pero No, hay mira, notas que dices, los cadáveres que se utilizan en medicina, pues son cadáveres que, bueno, sobre todo vienen de donaciones, ¿no? Hay gente Ajá. que, bueno, cuando antes de morir, pues dejan en sus últimas voluntades que su cuerpo sea donado para estudio. Y bueno, pues cuando mueren ya hay un mecanismo por el cual se es trasladado a un hospital o a un centro o a una institución en la que se hacen estudios con cadáveres, ¿no? Esos cadáveres pues sufren un proceso digamos, de fijación de los tejidos, Ujú, que generalmente se hace con formol o ujú. con alguna otra sustancia similar, ¿no? De forma que, bueno, digamos que se elimina la sangre, gran parte de la grasa también se elimina, entonces quedan unos cuerpos, bueno, pues en mejor disposición para el estudio, porque es más fácil ahí identificar lo que son los músculos, los nervios, los vasos, etcétera, etcétera. Porque luego hay que hacer disecciones por planos Ujú, para estudiar todas las estructuras anatómicas, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues son cadáveres que a veces parecen como muñecos, ¿no? Ya, Porque, ya. Están como momificados, ¿no? sí, pero no No momificados es la porque la palabra. momificación supone mucha sequedad del tejido. Ya. Pero este tejido no está seco, Aún está blando. conserva, ya. Está conservado, no está Ujú. fijado con formol. Sí que es desagradable porque el olor es horrible, el formol se te mete en la nariz y es muy irritante, ¿no? Pero bueno, quitando eso, pues bueno, pues a mí no me dio ninguna presión porque yo ya tenía una cierta actitud positiva hacia estas cosas. No me impresiona para nada, Ya me imagino. sino que lo único que hizo fue excitar más mi curiosidad, ¿no? Ya, ya, En ya. ese sentido. Por eso te preguntaba antes lo de la vocación, porque digo, al final tienes que estar como muy focalizado, Sí, porque en mi te tienes caso sí, que pero acostumbrar a ver cuerpos, igual no sí, constantemente, ¿no? Pero con una asiduidad importante, ¿no? sí. El primer momento lo que te comentaba, que estás en la sala, ¿trabajas con un equipo o tú solo normalmente? Cuando haces, por ejemplo, la autopsia de un cadáver. Pues, a ver, cuando yo empecé, Sí, pues no teníamos nadie que ayudase. estabas. En los 2 años que estuve en Laredo, que fue mi primer destino, a mí me ayudaba el enterrador, como ocurría en muchos más sitios, ¿no? Las autopsias las hacían en el cementerio Ajá. y me ayudaba el enterrador. El enterrador te refieres al señor que trabaja en el Sí, sí, cementerio. sí, sí. Que no era una persona muy experta precisamente en hacer autopsias ni en disecar tejidos ni nada, ¿no? Me Es una imagino. persona, digamos, que se atrevía a abrir un muerto Y y poco llevaba más. ahí mucho tiempo haciendo eso y ya está. A mí no me gustaba nada la situación. Y
como yo vi que había un hospital comarcal allí y que tenía una sala de autopsias prácticamente sin estrenar, que pertenecía, digamos, al Departamento de Anatomía Patológica, pero bueno, no se hacían autopsias porque prácticamente en España se hacen muy pocas autopsias clínicas, ¿no? Que son las que se hacen en los servicios de anatomía patológica. Ujú. Pues yo al juez que tenía dije, oye, ¿por qué no hablamos con el director del hospital para ver si podemos hacer las autopsias ahí en una salita que estaba muy bien dotada, con una mesa de acero inoxidable nueva sin estrenar, la luz quirúrgica, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y se habló y se consiguió. Con lo cual, a ver, yo me quité de en medio del enterrador. Que ya era algo. Sí. Y lo que pasa es que entonces me quedé solo. Ya, No tenía nadie que me ayudase. Bueno, ya. tampoco es que necesitase, ¿no? Pero lo que hacía era ponerme coordinarme con la funeraria que se había hecho cargo del cadáver cuando se levantaba, Ujú, de forma que me lo dejasen en la mesa, o si no se podía, para que estuviesen al día siguiente cuando empezaba la tos, allí para que me ayudasen a moverlo, ujú. y luego cuando acababa yo la autopsia, pues se lo llevasen. Entonces así, con esa coordinación con la funeraria, pues conseguía, Fantástico. porque, a ver, la ayuda es más que nada, en estos casos era por mover el cadáver, ¿no? Que a Ya, veces pues los cadáveres pueden pesar hasta 100 kilos ya, y es muy difícil moverlos. ya. Pero ahora que desde que se crearon los institutos, pues hay una figura dentro del instituto que es el técnico de autopsias, Ujú. que son técnicos, o sea, técnicos superiores en anatomía patológica y son los que hacen la autopsia en sí, es decir, lo que es la apertura del cadáver y también la disección, ¿no? Si han sido entrenados para hacer la disección, la hacen también ellos. Recogida de muestras, envasado de muestras, en fin, toda esta serie de cosas y nosotros nos descarga bastante. De hecho, en autopsias que son más, digamos, más rutinarias, ni siquiera, bueno, yo a veces ni siquiera me he puesto la bata y los guantes, sino que yo estoy con un bloc de notas, cogiendo notas de lo que se va Claro. viendo y el técnico pues va haciendo todo, ¿no? Las que son más complicadas, pues lógicamente sí que intervienes, Ya. pero con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido la cosa cambia. Mucho. Ahora me estoy dando cuenta que te estaba escuchando, digo, estamos yendo, es que da para mucho conversar contigo, pero estamos yendo a la parte morbosa de ser forense, Sí, que son cadáveres, sí, sí, luces. sí. La gente se puede imaginar pues el tipo quirófano oscuro, con una luz verde fluorescente que Ya. parpadea y todas estas cosas, ¿no? Pero una cosa que sí que he descubierto preparando un poco la charla que iba a tener contigo es que los médicos forenses intervenís en muchísimas cosas, Sí. no solo con levantamientos de cadáveres, No, no. ¿no? Estábamos hablando antes de, por ejemplo, en informes sobre, por ejemplo, accidentes de Sí, tráfico, sí. contrarrestar, tal, tal. El día a día realmente de un forense, ¿qué tanto por ciento hay realmente de levantar un cadáver y lo que son informes y otro Mira, tipo de cosas? nosotros podemos hacer, o sea, cada caso que entra en el instituto se le abre una carpetilla, que decimos nosotros, ¿no? Ujú, Es donde se va recopilando toda la información médica que si tiene esa persona, en fin, todo lo necesario. Y nuestras notas y nuestras actuaciones. Y si tenemos unas 120 autopsias al año, más o menos, 120, 130, depende de los años, pues tenemos al final carpetillas de cosas que hacemos, pues podemos tener 3.000 o 4.000. Solamente 120 son autopsias, los ya. demás no son O sea que autopsias. mitificamos mucho las cosas, Claro. pero al final Sí que, hay un trabajo más así de oficina que no claro, en sí que es sí, cierto que en los institutos grandes, como Barcelona, como Sevilla, me como Madrid imagino. ahora, aunque Madrid, bueno, es un caso aparte. Bueno, en cada instituto ya se estableció por ley que iba a tener tres servicios: el servicio de clínica, el de patología y el de laboratorio. Los más grandes tienen todos los servicios. El nuestro, en el Logroño, como es pequeño, solamente tenemos clínica y patología, ¿no? Ujú, Y en los más grandes sí que se divide el trabajo. Es decir, hay médicos forenses destinados al servicio de patología que solamente hacen autopsias. ujú, Pero estamos hablando que en Sevilla pueden tener 1.000 o 2.000 o hasta 3.000 autopsias al año. Un sitio grande, en Madrid, en Barcelona, ¿no? me imagino. Entonces, claro, ahí da de sí para que haya médicos forenses que solamente hagan autopsias. Aquí en Logroño sería absurdo, porque si un médico forense o dos se dedicasen a hacer 120 autopsias al año, es decir, 60 cada uno, pues en fin, no es que una autopsia sea poco trabajo, pero 60 autopsias en un año, Ya. pues No, no da. mientras los otros médicos Sí, forenses que sí, están en sí. el servicio clínica Sí, hacen no, mucho no. más trabajo, Sí. pues no tiene sentido. Entonces aquí todos hacemos todo, ¿no? Pero sí que hay división en los grandes. Podríamos decir que es una, por tener un contexto un poco más humorístico, es una plaza agradable de trabajar, La Rioja. Desde... Sí, sí, está bien porque
eh, en lo que es la patología, a los médicos forenses les gusta trabajar en sitios como La Rioja porque hacen de todo. Ya. Y hay muchos que no les gusta encasillarse, digamos, Ujú, en un área concreta, ¿no? ujú. Porque pierden la perspectiva de otras muchas cosas dentro de lo que es la medicina forense. Entonces, Logroño es bueno porque tú haces patología, haces clínica, haces de todo, ¿no? Y está muy bien. Y aparte, claro, bueno, pues aunque no hay muchos casos, porque 120 o 130 no son muchos casos y la mitad son muertes naturales, Ya. pero bueno, más o menos pues tienes de todo. Pues hemos tenido muertes por arma de fuego, muertes por arma blanca, precipitaciones, ahorcamientos, estrangulaciones, atropellos, en fin. Aburridos no habéis estado. Claro, es una serie de variación de cosas que viene bien para tener experiencia en los casos, ¿no? Porque este es un trabajo que la experiencia cuenta muchísimo. Ya, O sea, ya. dentro de la medicina, como muchas otras profesiones, pero en la medicina sobre todo, está el conocimiento teórico, que es muy importante, hay que estudiar mucho, pero mucho, mucho, pero luego la experiencia cuenta también muchísimo, porque no es lo mismo haber leído de una patología o de una enfermedad concreta Ujú. lo que dice un libro, que es síntomas, diagnóstico diferencial, anatomía patológica, y saberte la teoría a luego ver el enfermo, porque las variaciones en la clínica, en los síntomas, etcétera, a veces son muy grandes, ¿no? Y Ya. una cosa que no parece la enfermedad que tú habías estudiado, pues resulta que lo es, porque ese caso pues va así. Pero es el que tiene experiencia lo ve, ¿no? Ya, Y ya, ya. claro, la experiencia se adquiere viendo pacientes, pacientes. Y la formación de un médico es estudiar mucho y ver muchos, muchos, muchos pacientes, muchos. Ya. Y así es como un médico se forma bien. Y Mm, como un médico llega bueno, pues a poder diagnosticar mejor cuando tiene un paciente, a no dejarse engañar por algunos síntomas que pueda haber, a evitar que una cosa, o sea, patologías que están como escondidas, ¿no? ujú. Y saber adivinarlas o saber por dónde van a ir los tiros. Todo eso se adquiere con la experiencia, porque eso con el estudio es muy difícil, porque los libros de medicina, pues digamos que van a lo que es lo más habitual o normal o estandarizado, ¿no? Pero no se entretienen en cosas Obvio. más circunstanciales, Pormenorizadas, ¿no? sí. Claro, entonces eso se va adquiriendo con la experiencia y esto es como todo. Contra más autos haces, pues más fácil te resulta hacer los diagnósticos de las causas de muerte, de las circunstancias, de la data de la muerte, etcétera, etcétera. Me gustaría esto hablar un poquito más adelante porque sí que lo quiero encapsular porque me parece que de por sí mismo da para mucho, pero imagino que también la formación continua, ¿no? O Sí, sea, sí, claro, porque estas cosas en nosotros 30 sí. años han cambiado muchísimo, me Sí. imagino, ¿no? Bueno, a ver, lo que es la autopsia en sí, la técnica y todo eso, pues no. Cambia lo que es el laboratorio. Pues eso Laboratorio. es lo que avanza mucho. Ya. Cuando yo empecé, pues era complicado el hacer los perfiles de ADN, por ejemplo, en laboratorio, pues hacía falta mucha cantidad de muestra, era lento, y ahora con una gota de sangre y ahí está, te sobra. Para hacer un perfil de ADN y encima lo haces en el mismo día. ¿Te puedo hacer una pregunta de esto Sí, en concreto? sí. Voy a adelantarme. Una vez más, me voy a saltar todo el guión. Y es que al final improvisar es lo que tiene, que te tienes que ir adecuando a lo que tú me estás Claro. explicando. Había una parte que tenía porque lo leía no hace mucho y me pareció muy interesante y creo que esto es una información que para los que escuchan yo creo que es muy relevante y es el tema del ADN. Y ahora que desgraciadamente está muy al día todo el tipo de tema de agresiones sexuales, violencia de Mm, género, todas estas cosas, leí no hace mucho que en el ADN uno de los grandes avances que tenían que ahora incluso corrígeme si me equivoco, que la huella o tu ADN de piel puede permanecer y se puede leer durante muchos días después en el cuerpo de la persona, dijéramos, agredida. O sea, tú puedes, y después de tener este resultado de ADN, pueden sacar el color de los ojos de la persona, el color de pelo, pueden tener una serie de datos que antes era imposible sí, dictaminar, ¿no? Ese avance en el ADN a mí me dejó alucinado. sí. O sea, y eso es para las personas que son agredidas, es muy importante Sí, tener esa claro, información, ¿no? claro. ¿Cuál es el protocolo? em, ¿Cuál es el protocolo que tenéis en este caso? Cuando recibes, por ejemplo, una persona que ha tenido una agresión sexual Sí. o una agresión física, que más o menos las dos no son equiparables, ¿no? Ya. O sí, no lo sé, es que eso es muy personal, ¿no? Pero ¿cuál es el protocolo que tienes tú primero como médico forense y cuál sería el protocolo que tú aconsejarías a una persona que está en esa situación, que aún mm, entiendo que está en shock? Claro. No es fácil. Pues ¿Qué mira, aconsejarías? lo de la obtención de muestras en medicina forense es una cosa complicada porque las muestras no se ven. O sea, no, lo que buscas, que es Ya. el ADN,
unas células o lo que sea, no se ve. Entonces tú tienes que actuar de forma de que no pierdas esa muestra de una cosa que no estás viendo, pero que sabes que está ahí. Ya. Entonces hay que actuar con mucho cuidado, con mucha precaución y con celeridad. Entonces, sí es cierto que, lógicamente, los líquidos biológicos como la saliva, el semen, etcétera, pues tienen mucha cantidad de ADN y cuando se depositan en una superficie de la piel o en el interior de una cavidad, como la boca o la vagina, pues ahí se pueden obtener pues, mediante un hisopado, simplemente pasando el hisopo y obtienes una muestra. A veces incluso, bueno, pues se ve que, ¿no? que coges la muestra de una cierta cantidad de semen, por ejemplo, Es visible. es visible, pero a veces no, ¿no? Sobre todo cuando es en la piel. Entonces, claro, por eso viene bien hacer un interrogatorio, por ejemplo, en las víctimas de agresión sexual, que es donde más se hace este tipo de determinaciones, porque la obtención del perfil ADN, la importancia que tiene es la identificación Ya, de la persona agresora, ¿no? ya. Entonces, claro, hay que interrogar a la víctima para que nos diga exactamente cómo ha sido la agresión, qué es lo que le ha hecho, si ha habido penetración anal, vaginal, bucal, si ha eyaculado encima de alguna zona, si le ha mordido, si le ha chupado, si ha pasado la lengua por alguna zona del cuerpo, porque ahí es donde nosotros tenemos que hisopar, es decir, Ujú, recoger la muestra ujú, por arrastre, ¿no? ujú. Con hisopo seco, con hisopo húmedo, con suero fisiológico, que no lleva nada más que agua, se recoge, se frota la piel en la zona donde dicen, pues ya me mordió aquí, pues no, se frota, se mete en su tubito y ahí se estudia el ADN, ¿no? Ujú. Lógicamente hay que hacer un perfil de la persona agredida para poder diferenciar, porque seguramente vamos a obtener también el perfil de la persona. O sea, tú hisopas la boca de una persona donde dicen, no, es que eyaculó entre mi boca, vale, coges un hisopo y habrá ADN del agresor y ADN de la víctima. Claro, Ujú. ellos tienen que tener referencia Ya. de la víctima para decir, no, este que hemos obtenido es de la víctima y este que no es de la víctima, pues tiene que ser del agresor, ¿no? Ujú. Y así es como se hace el estudio, ¿no? Entonces conviene, claro, los lavados pues hacen que desaparezca Ya. la muestra, ¿no? Ujú. Dentro de la boca puede permanecer 48, 72 horas, dentro de vagina más, pero si uno se enjuaga la boca muchas veces, o sea que... Que puede ser un acto reflejo incluso, sí, ¿no? bueno, es lógico, ¿no? Claro. Bueno, que se haga, ¿no? Pues puede incluso desaparecer, o si uno se ducha y se frota la piel con una esponja y con jabón, pues a veces, claro, todo eso hace que la muestra las posibles muestras desaparezcan, ¿no? Mm. Entonces, claro, pues por un lado, por eso se aconseja a las víctimas de agresión sexual que acudan directamente a un hospital, donde se les va, aquí el protocolo es que acudan al hospital a urgencias del Hospital San Pedro, ya se encargan ellos de llamar a la policía y al médico forense para hacer el protocolo de la exploración y que acudan directamente con la misma ropa y sin haberse duchado ni nada para que se puedan obtener las muestras. El protocolo, por ejemplo, cuando estás en el hospital, ¿los médicos te pueden atender o es mejor que...? No, el protocolo nuestro indica que se atiende a la víctima de agresión sexual conjuntamente, cuando es una mujer, los ginecólogos y el médico forense en Ujú. conjunto. ¿Por qué? Para no multiplicar las exploraciones. Ya. Porque claro, nosotros, nuestra función principal en esa exploración es obtener muestras, obtener digamos, un testimonio de la víctima de lo que ha pasado, aunque la policía también va a interrogarle por otras cuestiones de identificación del agresor, obtener las muestras y, pues si hay lesiones, ver cómo son las lesiones para poder informar sobre ellas, ¿no? Ujú. Su gravedad, su importancia, el tiempo que pueden tardar en curar, si han necesitado puntos de sutura, etcétera, etcétera. Luego los ginecólogos, en el caso de las mujeres, pues tienen que hacer una exploración médica para ver que no haya lesiones internas, intravaginales, por ejemplo, que está todo bien, si hay alguna lesión, y luego hacer bueno, pues prevenir el posible embarazo, lógicamente, Ujú. y luego hacer una prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Para la cual se da una serie de medicación y se toma una serie de muestras para comprobar que no hay ningún tipo no se ha producido la infección y mientras se tienen los resultados o no, pues una serie de medicaciones para prevenir que aparezca ningún tipo de infección, incluido el VIH, ¿no? Mientras escuchaba esto último, estaba pensando, estamos hablando todo el rato evidentemente, de lo que forma parte de tu trabajo, pero ahora estaba pensando,
¿cómo sobrellevas todo esto? O sea, es decir, yo ahora estaba pensando, digo, wow, qué difícil sería para mí desconectar. O sea, Ya. ¿qué tienes? ¿Un interruptor? Y dices, bueno, hasta aquí, Bueno, porque estas cosas afectan, ¿no? A nivel emocional. sí, Tener. pueden afectar. Claro, hay muchas situaciones. A ver, los médicos en general, pues siempre nos enfrentamos a Ya, situaciones difíciles, ¿no? ya, Algunos más que otros. Por ejemplo, los oncólogos, pues tienen muchas situaciones, los oncólogos pediatras, no te digo ya, ya. las No, sí, eso situaciones no tremendas, ¿no? lo quiero ni Que pensar. tienen Sí, que soslayar y hablar con la familia, que eso es lo peor, tener que dar malas noticias a una familia, pues es muy, muy malo, ¿no? Y nosotros, pues, lógicamente, pues claro, pues tienes a veces autopsias de niños, autopsias de personas jóvenes que han fallecido en un accidente, que para mí, desde mi punto de vista, es la muerte más tonta que hay, más que nada porque son evitables. Siempre los ya, accidentes ya, a veces se producen por imprudencias y dices, joder, si hubiesen hecho las cosas bien, no estaríamos ahora haciendo la autopsia a una persona de 17 años, 18 años que tiene toda la vida por delante, ¿no? ya. Y las familias pues lo pasan muy mal y, claro, y tú pues lo pasas mal también pues a poca empatía que tengas, ¿no? Pero también con las personas que han sufrido una agresión sexual, con las personas pues que han sufrido malos tratos y bueno, pues a veces son situaciones difíciles, Pero ¿no? esto y perdona, o Ujú. sea, llegas a casa con tu mujer y en la cena lo hablas o es mejor, o es un proceso más interior tuyo de decir, bueno, yo busco. No, pero no, mi mujer es médico también, nosotros Ah, pues siempre hombre, hablamos ahí tienes una ventaja. Ahí tienes una de las ventaja. cosas, ¿no? Claro. Ella me cuenta cosas de sus pacientes, yo me cuento cosas de los míos. Y sí, pero a ver, en mi caso hay como una fase en la que tú estás haciendo el trabajo, Y en ahí la no que tú piensas. no piensas en la cuestión emocional, Ujú, porque estás muy, muy focalizado en la técnica que tú tienes que aplicar y en que hacer las cosas bien, ¿no? Porque si no, luego eso no vale para nada. ya, Y luego hay una fase en la que tú ya has hecho tu trabajo y luego, pues, claro, te das cuenta desde el punto de vista emocional de lo que ha supuesto, lo ya, que puede suponer aquello, ¿no? Y ya, sí que, claro, pues tienes ahí un impacto, cierto impacto psicológico, que, claro, cuando te enfrentas a situaciones como los sucesos de víctimas múltiples, que son donde hay muchos accidentes de aviones, lo de la Dana, que ocurrió en Valencia, etcétera, etcétera, pues esto es mucho más intenso, ¿no? Porque claro, no es lo mismo decir, bueno, he hecho una autopsia de una niña de 17 años que ha muerto en un accidente tonto y tal, y, joder, pues fíjate la familia, lo mal que lo estará pasando, que, no sé, con un accidente de avión en donde tú tienes ahí pues 100 víctimas, uno ya. tras otro, en una fila, en el suelo, bueno, y eso es un impacto también muy grande, ¿no? Que, De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. El ambiente. Insisto una vez más, yo sé que luego en los comentarios, porque hay gente para todo, me pondrán, pero es que dices mucho, bueno, lo digo porque soy así, pero voy un poco a eso, me vienen ideas a medida que tú vas hablando de, por ejemplo, otra parte yo creo que es muy importante en tu trabajo, o debe serlo, que antes ya me has dicho que más o menos trabajas tú y un técnico mm, que te ayuda a hacer las autopsias, o es el que realmente pues, hace la autopsia y tú luego pues supervisas. El ambiente de trabajo, o sea, me imagino. ¿Es un ambiente normal, de una oficina normal? O sea, por ejemplo, ¿gastáis bromas? sí, ¿Sí? sí, bueno, a ver, No sobre las personas que están no, allí, ¿no? no, Me no. refiero, ¿no? Pero intentáis que sea distendido de alguna Sí, manera, a ver, siempre hay un respeto en el caso de las autopsias, porque lógicamente obviamente, cuando vemos en la consulta una persona viva, pues hay que tratarlo como hay que tratar a otras personas, con respeto y con... obviamente, Pero en los fallecidos, o sea, siempre se procura que no se pierda la dignidad de esa persona, porque obvio. por muy fallecido que esté, es una persona y tiene su dignidad, ¿no? Y no se pueden estar haciendo bromas sobre, o riéndote, digamos, del fallecido del muerto, ¿no? Por mucho que a veces digamos que podría haber algún motivo, ¿no? Sí, no, Pero no, sí, sí, bueno. está claro, No, pero eso es una cosa que siempre tenemos en cuenta, ¿no? De salvaguardar la dignidad del fallecido, porque hay una familia detrás, claro. lógicamente, ¿no? Y si tú piensas, y si fuese mi familiar, ¿no? Pues no me gustaría que... La palabra que has empezado al principio de la empatía, ¿no? Al final es una Claro, cuestión de empatía. claro. Si estuvieses en ese caso, Y bueno, y otra cosa es que sí que en la sala de autopsias, lo mismo que en un quirófano, haya un ambiente distendido, ya. cuando las cosas son rutinarias, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, yo he estado en muchísimas intervenciones quirúrgicas durante 10 años, fíjate, y,
y cuando era intervención, digamos, pues una hernia inguinal, que es una cosa que, bueno, que es muy mecánica, que siempre se hace igual, que no tiene, pues puedes estar, mientras estás operando, puedes estar hablando de fútbol o de lo que sea, ¿no? Sin ningún problema. Cuando la cosa se pone seria, porque ahí estás en un sitio difícil, ha habido una hemorragia que no te esperabas porque has roto un vaso, empieza a sangrar aquello, y ahí entonces ya cesa todo tipo Toda de, broma. toda broma ni hablar nada, porque estás muy focalizado en una cosa que es muy, muy importante solucionarlo, ¿no? Claro. Bueno, eso funciona así. Las autopsias, bueno, pues cuando estás en una autopsia muy complicada, porque es un homicidio, tienes que estar ahí teniendo en cuenta las muestras, que no se te escape ninguna, las heridas que tenga, hay que medirlas, hay que localizarlas espacialmente para ponerlo luego en el informe, fotografiarlas con un testigo métrico, en fin, con todo eso, pues ahí tienes que hacer tantas cosas que no se te pueden olvidar, que no puedes estar hablando de otra cosa, ¿no? Pero en una más rutinaria, pues sí puedes estar hablando de tus Yo me cosas. refería más bien que llegas a la oficina o llegas al despacho y, oye, ¿has visto el partido del domingo? No lo sé, por decir cosas así, Sí, ¿no? pero bueno, Para un pero ambiente como de oficina normal, a ¿no? ver, pero el Instituto de Medicina Legal, digamos que es como una oficina. Es una oficina. Es una oficina. Es una oficina. Hagamos otro trabajo diferente, pero es una oficina, ¿no? Porque Ya. nosotros, bueno, pues hay un espacio donde están las funcionarias que se ocupan de lo que es la oficina administrativa del Instituto de Medicina Legal, luego están los despachos de los médicos forenses, los despachos de los psicólogos y los trabajadores sociales, y el despacho de los técnicos de autopsias, y bueno, pues te juntas en el pasillo, en el despacho de uno, vas a ver a uno a preguntarle eso, pero claro, si tienes que preguntar una duda que tienes, no entras al despacho del compañero y pumba, y vas al grano, ¿no? Sino que, Ya. hombre, ¿qué tal estás? Sí. Oye, por cierto, que me he enterado que no sé qué, patatín. No, pero a Bueno, veces puedes tener la imagen exterior, ¿no? Como ya. personas, "Oye, pues debe ser todo como muy lúgubre, ¿no? Como No, muy señorial, muy... no, o sea, no. es una oficina normal, Normal evidentemente como con cualquier otra, sus ¿no? peculiaridades, ¿no? Pero Y bueno, eso está bien saberlo porque yo creo que el ambiente laboral influye mucho también a la hora de trabajar. sí, por supuesto. Y Es la clave. suerte que he tenido siempre es que siempre he tenido un ambiente muy bueno. Y aquí en Logroño siempre hemos tenido, antes cuando estábamos no el Palacio de Justicia que tenemos ahora, sino otro local y tal, y siempre hemos tenido un ambiente de trabajo muy, muy bueno, todos los que estamos en el instituto, los funcionarios que hacen de la administración, los médicos forenses, los psicólogos forenses, todos. O sea, con mucha cercanía de unos a otros, ¿no? Eso es bueno, es que a mí me Sí, parece fundamental. sí, sí. Es que para mí es básico eso, pero tenía que preguntártelo porque lo Sí, desconozco y sí. digo, ¿cómo debe ser el ambiente del día a día, No no? en todos los sitios es Me igual. imagino. Igual que cuando hablabas antes de Sevilla, Madrid y Barcelona, que tienen un alto volumen de trabajo, Sí. igual las circunstancias también son diferentes y lo abordan de manera diferente Claro, también, ¿no? a lo mejor, pues bueno, igual no hay tanto contacto, porque hay muchísima gente Claro, y están más, claro, más distanciados, y en fin, claro. eso sí. Ahí he ido descubriendo cosas de tu trabajo que me llaman mucho la atención y una de ellas es que no sabía que tienes esa facultad, que he leído por ahí que una persona que se quiere casar en sus últimas voluntades, por ejemplo, una persona que está Mm, enferma, que está a lo mejor en paliativos, que suele pasar, o que tiene pues poco tiempo de vida y decide casarse con su pareja de toda la vida. sí. Y entonces ahí intervenís vosotros para dar fe de alguna manera de que están plenas A ver, facultades. claro, podemos intervenir siempre y cuando, eh, siempre que una persona vaya a hacer un acto en el que es necesario su capacidad de decidir o de elegir, Ujú. eh, cuando esa capacidad se pone en duda por lo que sea, por alguien o por algo, el juez puede pedir al médico forense que intervenga y haga un informe sobre, eh, pues desde el punto de vista de una patología mental o de un posible patología mental, con un informe si esa persona está capacitada para tomar la decisión que sea. Esta decisión puede ser, efectivamente, consentir para un matrimonio, articulo mortis, que se llama, ¿no? Ujú. O en una Artículo situación, mortis se sí, llama. Ah, muy bien. en una situación extrema de agonía, ¿no? O cercana a la muerte, Ujú. o rechazar un tratamiento o una intervención quirúrgica. Para eso también Sí, intervenís. nosotros hemos tenido algún caso, pues bueno, testigos de Jehová que tienen que ser intervenidos, una cosa importante, y dicen que no les pongan transfusión cuando son intervenciones que ya de por sí van a requerir seguramente una transfusión, ¿no? Entonces, claro, el médico que llega a hacer intervención, pues a veces puede consultar con el juez y decir, oiga, tengo un paciente que se niega a recibir una transfusión, que en principio tiene derecho a negarse, Ujú. porque la ley de autonomía del paciente española exige que no se puede hacer ninguna actuación médica sin consentimiento del paciente, ¿no? Excepto en casos particulares. Y bueno, pues el juez puede decir, bueno, pues que venga el forense, que lo examine y que me diga si tiene capacidad mental para decidir. Y tú hablas con la persona, haces, digamos, una exploración psiquiátrica y puedes decir, bueno, sí, sí, está bien. Y Estás eso consciente de los peligros de eso, pero bueno, él está en su derecho y sí que tiene capacidad de decidir, pues entonces le dice el juez, pues no hay transfusión posible y si se muere, se muere.
quiero Y decir. eso, ostras, a mí claro, no tiene por qué, porque al final tengo que ser un profesional, pero me generaría un conflicto mío interno a la hora de, sé que a lo mejor él está en plenas facultades mentales para decidir no recibir un Mm. tratamiento o que un hijo suyo no reciba un tratamiento por una cuestión religiosa, pero al mismo tiempo sé que estoy firmando su sentencia de muerte. Pero es que la ley es así, el paciente decide sobre los tratamientos, Ya. sobre las intervenciones quirúrgicas, lo que sea, ¿Y ¿no? no prevalece por encima el derecho a la vida o a salvaguardar la vida de una persona? No, No, desconozco, si ¿eh? la No no tengo. cuando la persona puede decidir y está en plenas facultades para decidir. Eso prevalece por encima Sí, de todo. cuando no hay esa capacidad de decidir, Ok, o cuando una persona no tiene autonomía, por decirlo así, por ejemplo, un niño, o ya, por ejemplo, una persona que esté previamente incapacitada. ya. Entonces, ahí decide el médico en atención a su derecho de salvaguardar la vida por encima de cualquier otra consideración. Cuando esa persona, cuando es un niño y no aparece nadie, ningún tutor, ningún padre de ese niño, y está en peligro de muerte y hay que operarle de urgencia, lo que sea, el médico puede hacerlo. Aunque luego aparezca un padre y diga, pero usted, porque ¿quién le manda a operarlo? No, no, mire, yo tengo derecho a salvar la vida. ¿Eh? Ujú. Y no hay nadie que me haya dicho. Claro, ahí en el caso de un niño sí que habría una controversia entre si el padre o los padres dijesen yo no quiero que lo opere, porque claro, ahí son los padres los que deciden, ¿no? Ya. Si el niño es pequeño, si el niño tiene más de 14 o 16 años hay que atenderle a él, lo que él diga. Claro, si el médico dice, no, es que es necesario porque si no se puede morir, los padres dicen, pues no queremos que lo hagan. Claro, ahí sí que tiene que intervenir un juez. Ya, Claro, ya. nos va a pedir informe a nosotros, decir, bueno, hasta qué punto es grave esto, hasta qué punto es necesario este tratamiento, y nosotros tenemos que asesorar al juez, porque es nuestro trabajo, ¿no? Ya. Asesorar al juez Al final, el que de toma la los, última decisión es el claro, juez. asesorar al juez de las cuestiones médicas que él no entiende para que él pueda tomar una decisión jurídica sobre quién o qué es lo que hay que hacer. Fíjate, este tema no lo tenía apuntado. Se me acaba de ocurrir ahora, pero fíjate, a mí me genera mucha controversia porque es un hilo muy fino, ¿no? Es Mm, decir, el hecho de que, por ejemplo, por una cuestión religiosa, que es lo más habitual, mm, ¿no? Tema de testigos de Jehová y tal, no autoricen una transfusión, no autoricen una operación, y eso puede depender la vida de una persona, pero tú decretas que está en facultades mm. mentales, pero al mismo tiempo yo pienso, el hecho de que estés influido por una cuestión religiosa no inhabilita ciertas facultades mentales para ver realmente si es correcto. O sea, es que me parece todo como una línea muy difusa, Sí, ¿no? Es pero de, lógicamente también es cierto que todo el mundo tiene derecho a seguir la religión que quiera, ya, sí, es no que, porque libertad de culto. claro, Y si claro. uno dice, sí, es por motivos religiosos, pero es que, bueno, también los católicos pues tenemos otras cuestiones Sí, sí, no, no, por no. motivos religiosos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por motivos religiosos, por lo que sea, pero si uno tiene capacidad de decidir, pues tiene capacidad de decidir, hay que hacerlo así. De todas maneras, también hay dentro de esto de la capacidad de decidir, de quién decide, pues hay también una cuestión que se da mucho, que es cuando un matrimonio se separa, ¿no? Ujú. O se divorcia y, bueno, pues la custodia de los niños puede ser compartida o puede ser que Sí, recaiga solamente en el padre o la madre, depende, ¿no? De las situaciones. Eh, ¿Y qué pasa? Pues que llega un momento que el niño hay que vacunarlo de algo, entonces la madre quiere vacunarlo, o el padre quiere, y la otra persona dice no, yo no quiero. Y tienen los dos la patria potestad. Es decir, que tienen la misma capacidad los dos, los padres, el padre y la madre, de decidir, ¿no? ujú. Ninguno está prevaleciendo sobre el otro. ¿Qué pasa? Pues que ahí los juzgados de familia son los que tienen que verse con estas situaciones y decidir si el niño se vacuna o si no se vacuna, si hace un caso a uno o se hace caso al otro, ¿no? Y ahí pues también puede ser que nos pidan informe a los médicos forenses o estos juzgados de familia pues sobre las cuestiones médicas que están en juego en este caso, ¿no? Ya, Sobre la ya. importancia de la vacunación, los peligros de no vacunar, los peligros de vacunar, si es que los hay, etcétera, etcétera, para que el juez pueda tomar una decisión. Me meto en un charco. Por mis dudas, por mis estúpidas dudas, Ujú. pero en el caso de que un juez, después de un informe tuyo, lo voy a personalizar para hacerlo más fácil, dictamine, por ejemplo, que hay una persona que se debe operar sí o sí, Mm, por independencia de cuestiones religiosas, lo que sea, una vez operado, vamos a suponer que sale bien. No mm. voy a poner el caso de que salga mal, sale bien. ¿Esas decisiones las personas las pueden recurrir? Es decir, ¿lo pueden alargar en el tiempo hasta considerar o Sí. no? ¿O son acciones de acción A ver, inmediata? No se puede recurrir. las decisiones judiciales, en España al menos, pero en los países europeos es parecido, siempre son recurribles. Ajá. Es decir, el juez no tiene la última.
el juez de primera instancia, que es el primero que actúa, puede ser el de familia, puede ser el de un juzgador civil, o sea, de primera instancia civil o de instrucción, no tiene la última palabra. Ya. Ese juez puede decidir y decide cuando él instruye una causa o cuando ve una causa, puede decidir poner un auto diciendo lo que sea bueno, o sea, pasar a juicio, lo que sea. Pero no es la última palabra. Es decir, lo que decide el juez se puede recurrir primero ante el propio juez y luego ante una instancia superior, Ujú. que en el caso del juzgado de instrucción pues sería la audiencia, ¿no? Bien. Y ahí, esa instancia superior puede decidir si queda lo que ha dicho el juez o va en contra de lo que ha dicho el juez y lo retiran, ¿no? Ujú. Y cambian la decisión. Incluso lo que decide una audiencia, pues tiene todavía el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma por encima de ella para decidir si no está el Supremo y si no está el Constitucional, es decir, y la última instancia yo creo que es el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, ¿no? Ah, Hasta ahí se puede llegar. Entonces, mira, pues por poner un ejemplo de esto... te iba a decir, ¿tienes algún ejemplo de...? Sí, que son bastante claros, que es la eutanasia, ¿no? Ajá. La eutanasia es una ley que es bastante reciente en España, que permite que una persona que está en cierta situación pues de extremo sufrimiento, enfermedad terminal o incurable que produce un sufrimiento y que no quiere seguir con los tratamientos médicos, pues da la facultad a una persona a que se le quite la vida, Ya. o se acabe con su vida y con su sufrimiento, ¿no? Y esto es una cosa que decide cada persona y, bueno, la ley establece unos mecanismos eh, pasando por la decisión de varias personas que ven los casos para que se esté seguro que esa persona pues sabe lo que está pidiendo y tiene derecho a ello, ¿no? Es decir, que está en su plena capacidad de decidir y que se den las circunstancias respecto a la patología que tiene para que se aplique la eutanasia. En principio, lo que dice esa persona y si se cumple todo lo que exige la ley, pues hay que hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Pues que ha habido y está habiendo varios casos en los que pues hay un padre, por ejemplo, o unos padres que se niegan, Ujú. que no quieren que su Ya. hijo, no estamos hablando de niños, estamos hablando de personas de 40 o 50 años, Ujú. y tiene padres de 80, y dice el padre, no, y busca un abogado y los abogados recurren, y entonces entras en un tema judicial que en principio no tendría que ser, porque la ley no dice que tenga que intervenir un juez para nada. Ya. Es decir, la persona dice, yo quiero que me apliquen la eutanasia, se comprueba por las comisiones que se crean que está todo bien y se le aplica y punto, ¿no? Pero bueno, cuando alguien recurre a eso, pues hay una decisión judicial que dice sí o no. Pues lo que ese juez puede decir también es recurrible. O sea, todas las decisiones judiciales se pueden recurrir. Con independencia del caso, porque imagino que en un caso de eutanasia el tiempo es vital. Claro, a ver, es una situación a veces complicada porque ha habido gente que se ha suicidado esperando, Madre mía. pues porque las cosas se alargan y bueno, pues hay gente que uno de los motivos de suicidio es padecer una enfermedad terminal, una enfermedad que produce mucho sufrimiento y que no tiene salida médica, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso pasa. Claro, es que no es en una situación de decir, como se alarga hay un peligro que se muera, no, aquí la cuestión es que igual se va a morir antes de su enfermedad, de que se solucione el tema, Sí. cuando son enfermedades terminales y dices, bueno, pues que no has hecho caso a lo que él a lo mejor ha estado sufriendo más de lo que hubiese debido o teniendo la facultad legal de hacerlo, ¿no? Sí, me imagino que la persona que está solicitando la eutanasia porque está sufriendo, pues no le vas a contar, oye, tienes que esperar a que un juez dictamine, hay un recurso, al No, final... si cumple la ley en principio tenía que ser, pero claro, Ya. está la cuestión de que haya alguien directamente relacionado contigo, pues un padre o un hijo, que diga, no, yo no estoy de acuerdo. Ya. El tema de los suicidios, había pensado, no sabía si hablar y no hablar. Me parece que es un tema como muy escabroso, pero ahora que lo hemos sacado así un poco, quiero pasar un poco por encima. Me imagino que es otra parte de tu trabajo que es bastante Sí, desagradable, sí, ¿no? O sea, acudir a un sitio de una persona que ha sí, tenido que tomar la decisión voluntaria de quitarse la vida. claro. Me parece que eso es algo tremendo. Sí, claro. Pues son situaciones que a veces son penosas, ¿no? Ya. A veces son penosas y a veces no tanto. Pues quiero decir que todo eso mismo el suicidio de un abuelo de 90 años que vivía solo y que se harta de vivir y que se ha ahorcado, o se ha tirado por la ventana. Y dices, bueno, pues es una pena que acabar así por una soledad o Sí, por lo que sea, pero bueno, que una persona de 17 años que se suicida pues porque tiene un problema amoroso o de bullying o de lo que sea, ¿no? ya.
es tremendo. Que eso ya dices, joder, es que aquí había una solución, es que aquí, hablando con él o solucionando el problema que de base, se podía haber evitado esta muerte. Es que qué pena, ¿no? Y la familia que hay detrás y todo esto. O sea, no todas las situaciones son iguales, pero muchas situaciones de suicidio, pues la verdad es que son muy penosas porque hay una familia detrás que incluso he tenido casos de personas muy ancianas que se han suicidado y vivían con sus hijos y estaban cuidados, pero pues por lo que sea pensaban que era un Un estorbo. estorbo, Y ya. entonces dicen, bueno, pues si está estorbando aquí, que mis hijos no tienen la vida que podían tener por culpa de que me tienen que estar cuidando a Ya, mí y tal. ya. Y no es eso, ¿no? Porque los hijos realmente pues tienen mucho interés y mucho cariño por su padre. Y bueno, Sí, pues pero a son veces situaciones pues penosas, ¿no? Que los hijos no lo entienden, claro. es el tema de la salud mental, ¿no? A Sí, veces el cerebro sí. te hace jugarretas, por decirlo No, de alguna manera. a veces identificamos las causas, ¿no? Ya, de un suicidio. Puede ser ya, una enfermedad terminal, un sufrimiento, una ruina económica. Yo he tenido todo estos tipos de casos y a veces pues no se sabe, no se sabe. ya, ya. Es triste. A mí me parece muy triste, la verdad. Yo, pues ya soy un poco mayor y desgraciadamente he vivido muchas situaciones en mi vida y viví la muerte de un amigo por suicidio Mm, cuando tenía 19 años, Carlos. A mí me impactó, ya, me dejó secuelas, porque durante mucho tiempo no entendía aquello, porque claro, además era algo que no lo vimos venir claro. y fue además una muerte cómico, no esperada, tenía todos los ingredientes. Claro. Recuerdo además que trabajamos en un restaurante todos juntos y cuando abrimos las taquillas llegamos un día a trabajar normal Mm, y Carlos no había venido a trabajar. Y abrimos las taquillas, éramos un grupo, la verdad es que muy unido, éramos 7 mm, o 8 personas y lo hacíamos todo juntos, nos llevábamos muy bien. Incluso habíamos cambiado de restaurantes, que mm, trabajamos todos juntos, ya, íbamos en equipo, claro, cocina y sala, pero estábamos muy unidos. Hasta el punto de que se desunió el grupo después de aquello. ya. Intentamos sobrellevarlo de manera normal, hablando entre nosotros y tal, pero yo con la perspectiva del tipo me di cuenta que aquello se disolvió. Ya, Fuimos diseminándonos y saliendo del trabajo unos más antes, otros sí. después, cambiando y como que nos fuimos perdiendo y no recuperamos el contacto nunca. Me acuerdo que Carlos nos dejó una bola de canica. Mm, Jugábamos a canicas por la estupidez. ya, Y cuando abrimos las taquillas teníamos todos una canica. ya. Y bueno, yo tenía una canica, ahora me acuerdo que fue dejando canicas y luego a otras personas cosas que les había pedido, una Ya, cinta radiocassette, cosas así, y las como se fue despidiendo. Y su muerte fue muy cómica y muy desgraciada porque él se suicidó en la Avenida Meridiana de Barcelona, que son edificios entre 10, 11, 12 plantas todos de esta altura. Subió al edificio 2 días antes de Nochebuena, cogió carrerilla, saltó y cuando saltó cayó si eran 10 plantas, pues cayó en la 9ª o en la mm, 8ª, en el balcón. Y se cayó en la terraza, picó la puerta, la gente que estaba en el piso no entendía nada, le abrieron, atravesó el piso, volvió a subir arriba, cogió más carrerilla y se volvió a tirar. Sí, o sea, fue... nosotros nos reímos mucho porque era muy Carlos. Carlos era ya, muy excesivo en muchas cosas, ya. pero nunca... por eso es un tema que no me gusta mucho comentar porque al final se nos escapa un poco el entendimiento Sí, humano. sí, la Eh, verdad es que a ver, las familias que sufren pérdidas por un suicidio son las que más suelen necesitar luego tratamiento psicológico. es que es muy difícil de entender. Sí, Es muy difícil de entender. Ya te digo, nosotros nos dejó, a mí particularmente, en aquel momento no lo observé tal cual, pero cuando pasaron los años dije, no, no, sí, sí, en ciertas actitudes mías, en la forma de relacionarme con personas que conocí después y cuando a lo mejor les veía con problemas, era como que estaba mucho más predispuesto a escucharles que no anteriormente. Y es que Carlos tampoco nos envió ninguna señal ya, lógica, era pues desamor, rompió con una pareja, situaciones, pero era una persona alegre, era una ya. persona, nunca nadie nos imaginaríamos que hubiera tomado una decisión así, pero bueno, son cosas que pasan. Voy a ir intentando cerrar porque creo que podemos hacer 3 podcasts contigo Sí, directamente. Y sé que me voy a dejar muchos temas y sé que me voy a dejar muchas cosas y cuando termine el podcast y venga al ordenador y vea todo lo que tenía preparado, digo, no, no has hablado de esto y lo otro, pero bueno, me da igual. Yo creo que me está gustando mucho esta conversación contigo y seguramente te requeriré en otro momento como un bien. juez para hablar de cosas más concretas, pero ya te digo, desgraciadamente he tenido muchas experiencias cercanas al tema forense de manera personal, por accidentes, por este amigo en concreto. Luego tengo un caso que yo creo que a ti no te tocó porque estuviste en Primero Laredo, pero hace como 40 años que pasó. La mujer
del segundo marido de mi madre, con el que pasó gran parte de su vida. Es un caso aquí bastante conocido en La Rioja, Paquita Nestares. La Rioja, incluso el periódico, durante un tiempo sacaba una vez al año cuáles eran los 5 homicidios no esclarecidos nunca en La Rioja, y uno de ellos era esta, de Paquita. Apareció en el río, creo que cerca del Lardero, desnuda, boca abajo, con toda la ropa doblada. Dejó sus enseres, ella o quien fuera, sus enseres encima, todo estaba perfectamente. Ya, Y la descubrieron al cabo de unos días. Cuando descubrieron el cadáver estaba muy descompuesto, ya, muy claro, hinchado. claro. Creo que por esas causas, y hace 40 años, me imagino que los medios no son los de ahora, no tuvieron manera de entender qué había Ya, pasado en ese caso, ¿no? Y entonces, cuando le comenté a mi madre, digo, pues va a venir un médico forense al podcast, me dijo, pregúntale. Digo, no, no creo que ese caso le tocara, no, pero, no, pero hay porque casos que son muy difíciles, que incluso, yo te iba a preguntar a colación de eso, ¿no? En estos 30 y pico años que has trabajado, ¿recuerdas algún caso que digas, me quedé, no acabé de, a ver, me faltó algo? aquí en La Rioja yo creo que todos los casos de homicidio que hemos tenido se han resuelto, ¿no? Creo Ujú, que solo falta uno de una persona que murió, yo creo que en Aro, por golpes, y yo creo que ese todavía no se ha detenido a nadie, creo. Pero el único caso que tiene así que yo creo que igual se quedó sin resolver, o no lo sé porque me tuve que ir ya, que fue en Laredo, de una chica de veintitantos años que apareció muerta en una cuneta y la habían estrangulado ujú. con las manos, ¿no? Era un homicidio, claro. Apareció ahí sin ropa ni nada. Y bueno, eso es una investigación que estaba haciendo la Chancha y no sé cómo quedaría. Yo ya me vine aquí a Logroño y no sé si aquello se resolvió o no. Ya, Los ya. demás, Claro. y que los casos de homicidio que he tenido sí que se han resuelto todos. Claro, en tu caso, que además está aquí en La Rioja, que no ha habido muchos casos, No, afortunadamente, ¿no? aunque Pero últimamente parece que hay más de los que había. yo quería cerrar un poco, quería cerrar con dos cosas contigo. Nosotros hemos venido a La Rioja, aunque yo he pasado mucha parte de mi juventud aquí en La Rioja, he ido y venido muchas veces. Mi madre vive aquí desde hace más de 30 y pico años. Y bueno, yo soy hijo de padres separados, entonces cuando se separaron mis padres, pues primero vine con mi madre aquí a Logroño, luego me Ya, fui con mi padre a Barcelona, fui un poco, ya sabes, ya. imagínate. Fui un poco bala perdida, yo también. No le puse la vida fácil a mis padres, Ya. no, no. Bueno, Pero bueno, es lo que hay. Y cuando vinimos hace poco aquí, hace como 2 años y medio, yo recuerdo dos casos, me imagino que los llevarías tú, que a nosotros, que veníamos de México, y en cierta manera pensamos que aquí en La Rioja todo era tranquilo, porque estás acostumbrado. Bueno, en México tampoco nos pasaron muchas cosas, pero allí es más ya, normal. ya, ya. Allí sí que el Sí, forense sí, ahí tiene mucho trabajan mucho, trabajo, sí. tiene mucho trabajo. Pero recuerdo, aquí ya me pongo serio, yo no sé si es porque desde que somos padres estas cosas como que nos chocan. A mí, cuando veo, por ejemplo, una película o una serie e interviene un niño y sufre algún tipo, yo tengo que cambiar la serie. Ya, O sea, me gira el cuerpo. O sea, no puedo verlo. yo Es algo tampoco, que no tolero. yo tampoco. No puedo con ello. Y a veces cuando veo casos de padres que hace poco, ayer o antes de ayer, vi una noticia de no sé dónde era, no sé si era en Madrid, de un padre violando a su hija de 8 años. Sí, sí, ¿Lo has visto ese sí, caso? sí, lo leí, lo leí. Yo digo, ¿pero qué nos está pasando? O sea, me imagino que esto ha pasado toda la vida, no lo sé, y Sí, que ahora hay más repercusión social, pero son de esas cosas que me quitan el hambre. O sea, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, hubo dos casos que me llamaron mucho la atención a mí y sobre todo a Andrea también. Que ¿te acuerdas de una mujer embarazada que la atropellaron? Creo que fue un kamikaze, que estaba embarazada sí, como de sí, 7 sí. 8 Ese meses, caso ¿verdad? lo hice yo, la autopsia. Ya me imaginaba, sí. Me imagino que esa persona, evidentemente, es un kamikaze. Creo que hay pruebas irrefutables de que en ese caso esa persona no sé si estará en la cárcel, no sé qué estará pasando. Yo creo que sí, que está en prisión. Espero y deseo. Pero ¿cómo se sobrelleva eso? O sea, ¿cómo cuando te llaman y te dicen, me imagino que te dirán, ha pasado esto, o no te lo dicen hasta que llegas al sitio? A ver, nosotros solemos tener noticia de esto, pero claro, hay una cosa que es que en los accidentes de tráfico, pues normalmente nosotros no hacemos los levantamientos. No Ajá. vamos al sitio donde ha sido el accidente, pues porque a veces se cierra el tráfico en una carretera después de un accidente por las circunstancias, y lo que conviene es retirar cuanto antes todo y que el tráfico pues siga
no esté interrumpido más que lo necesario, ¿no? Entonces, la Guardia Civil, que es los que acuden a los accidentes de tráfico, pueden hacer que una funeraria se lleve el fallecido al Instituto de Medicina Legal simplemente con que un médico, que puede ser el de la UBI móvil o el del pueblo más cercano, diga que está fallecido, ¿vale? Entonces, nosotros no vamos a hacer esos levantamientos. Sí que nos llaman porque dicen, bueno, pues han llevado un fallecido al instituto y ya sabemos que al día siguiente, y claro, hablamos con la Guardia Civil de atestados para que nos cuenten las circunstancias del accidente. Claro, en este caso pues sabíamos que había sido una persona que se había metido en la autopista en dirección contraria, estos no habían podido esquivarlo, pues habían tenido una colisión muy, muy grande, frontal, y bueno, pues la mujer que estaba embarazada, casi a término, pues falleció, ¿no? Y lógicamente el bebé también. Y claro, pues son autopsias pues malas, ¿no? Porque, desagradables, o claro, sea... sí, porque es muy triste, ¿no? Lo que decías un poco antes, Sí, ¿no? Muertes innecesarias. sí, y claro, innecesaria completamente. Además son 2 vidas por una, ¿no? Porque lógicamente esa niña, que yo creo que era una niña, está en perfectas condiciones. Ya, Hubiese nacido con normalidad. ya. Te has llegado, igual esto es muy personal, yo es que soy muy emocional, Ya. la verdad es que soy muy emocional, pero ¿te has llegado a emocionar previo a hacer una autopsia y decir, madre mía, A veces después, después? sí, alguna vez sí. Es que sí, Al principio reaccionas como un profesional y luego... es que es inevitable. Muchas veces es inevitable porque son casos muy, muy concretos y muy, muy tristes, ¿no? Ya, ya. Es Pero, algo... pero más, sobre todo es cuando tienes que hablar con la familia. ¿Eso te pertoca a ti? ¿No lo hace la policía? ¿Lo haces tú o lo hace la policía? A ver, como son cosas que a veces la familia te pregunta por la autopsia en sí, Ya, pues tengo que ser yo el que hable con la familia, lógicamente, pero yo nunca lo he rechazado ni me he negado por mucho que cueste, ya, porque tienen derecho a saber, ¿no? ya. Y yo tengo la obligación de informarles en lo que, bueno, a no ser que sea un caso que esté bajo secreto sumario o que yo no pueda dar información fuera del juzgado, ¿no? Pero cuando son accidentes de tráfico, muertes naturales, pues realmente ahí no hay un secreto que haya que seguir. Por lo Ya, tanto, pues bueno, mm, generalmente suelen preguntarte sobre si has sufrido en la muerte, ¿no? Y yo me acuerdo de un accidente muy desgraciado bueno, de un par de chavales jóvenes, la chica tenía de 19 años o así, ujú, y bueno, se despistaron, no sé qué pasó, se salió del coche de la carretera en la autopista y bueno, pues ya se mató. Y bueno, salió despedida del coche y tal. Y vinieron los padres que vivían en Francia, una chica francesa, claro, vinieron de venir a ver el cadáver, ahí estábamos entonces en el instituto en la calle Hermano Siercio, en otro sitio. Y claro, yo tuve que atender a sus padres y bueno, pues me preguntaron, vieron el cadáver, vieron las rasguñazos que tenía en la piel, porque es inevitable que no lo viesen. Y claro, me preguntaron, ¿pero eso es una quemadura? Y dije, no, eso es que ha rozado. Y bueno, pero ¿ha sufrido? Dices, no, pues mira, es que fue el golpe tan fuerte que quedó inconsciente inmediatamente, ¿no? Ya no se ha enterado de lo que le ha pasado. Y bueno, pues esas conversaciones pues hay que tenerlas. Son duras. No, no es algo que envidie tu trabajo, la No, verdad. no, No no, sé. no. Y ahora, acá has dicho una cosa que yo, por ejemplo, esto no lo sabía, pero claro, cuando vosotros abrís un cadáver, hacéis una autopsia, no os encargáis del tema estético. Eso lo debe hacer la funeraria, ¿no? Más tarde. O sea, Sí, pero a si ver, alguien solicita ver el cadáver, lo ve tal cual como ya te he dicho antes, que nosotros damos importancia a lo que es la dignidad de la persona incluso fallecida. Ajá, eh, Nosotros, bueno, ya de entrada la técnica de autopsia se hace de una forma de que se deforme lo menos posible el cadáver, ¿no? ujú, Pues las incisiones que se hacen tanto en la cabeza como en el tórax y abdomen pues son lineales, de forma que podemos tener acceso a todas las vísceras, a todo lo ujú, que necesitamos, ujú, sin deformar mucho el cadáver, y luego todo lo que hemos hecho se cose. ujú. Se cose lo más estéticamente posible, aunque realmente no se va a ver. Ya, Lógicamente la incisión de la cabeza, cuando son mujeres que tienen el pelo más largo o el pelo, pues se va a quedar completamente oculta. O sea, nosotros lo que hacemos, digamos, dejar el cadáver lo más igual que cuando hemos empezado. Lógicamente las muestras que hemos cogido de vísceras, eso, pues ahí no van a estar, ¿no? ya, Pero tampoco se va a ver porque el ya. cadáver está, digamos, íntegro, ¿no? Procuramos que la integridad sea pues, lo más cercana a lo que era antes, y luego ya, pues sí que en la funeraria es donde hacen ya
el trabajo de maquillaje final para que si van a exponer el cadáver, pues que esté presentable, claro. Ya. En el tema, vosotros no intervenís en donación de órganos. A las personas que han recibido autopsia no pueden donar órganos, ¿o sí? Sí, a ver, el programa de la donación de órganos y nuestra intervención en eso es cuando una persona es donante, Ujú, está en situación de donar porque está en la UBI, digamos, en muerte cerebral, ujú, que es las situaciones en las que ya se plantea la extracción de órganos ujú. si la familia consiente, pero son muertes violentas, Ya. que hay que hacer una autopsia después. Entonces, ahí hay un mecanismo, un protocolo que permite que nosotros informemos al juez si se puede hacer la extracción de órganos o no, si va a estorbar o no para hacer la autopsia consiguiente, que en el 90 y mucho por ciento es que no va a estorbar, es decir, que se pueden extraer los órganos, Ujú. pero el juez quiere esa confirmación por el médico forense. Ok. Nosotros, el coordinador de trasplante se pone en contacto con nosotros vemos toda la información de la policía si ha intervenido, de cómo ha pasado esto, las lesiones que ha tenido, los informes de las radiografías o tomografías que se hayan hecho en el hospital, y con eso le decimos al juez, bueno, pues no, a mí no me estorba para nada que extraigan los riñones o el hígado o incluso el corazón o los pulmones para hacer una autopsia, porque más o menos se orienta cómo va a ser, ¿no? Y entonces eso es como se hace. Quiero terminar con un solo caso, que no sabía que tú habías estado en él. Después de repasar tu trayectoria más o Mm, menos en prensa y eso, yo no sabía que tú habías en la famosa colisión, accidente aéreo que se produjo en el 2008, creo que fue Sí, 2009, disponer. de Spanair. Tú fuiste uno de los Sí, médicos forenses que estuviste allí, sí, ¿no? Eh, Estabas ya en Logroño, me imagino. sí. Y es una noticia de impacto. Yo me acuerdo de haber visto esa noticia en el Sí, telediario, en la televisión, y me dejó muy, porque fue apenas despegó el avión. sí, sí, tuvo un problema. Yo por lo que leí, parece ser que no habían extendido los flaps, que Sí, son los que producen sí. sustentación en el momento del despegue, y bueno, el avión se vino abajo porque parece ser que el mecanismo que informaba a los pilotos de que los flaps estaban fuera no funcionó, y Sí. ellos no sabían que los flaps no habían sido extendidos y por eso el avión cayó, ¿no? Y bueno, pues como pasa en estos casos, con 100 y pico muertos creo que hubo, claro, esto supera la capacidad de un instituto. Bueno, en aquel entonces en Madrid no había instituto de medicina legal, es decir, Ya, que eso le tocaría al médico forense del juzgado de guardia ya, de la zona, ¿no? ya. El de Madrid o si fue en Barajas, o el de Barajas, no lo sé. Entonces, claro, pues hacerse cargo de todo eso un médico forense es imposible, ¿no? Hay Porque tienes que, que hacer autopsias de todos los cadáveres. sí. Es obligado. Sí, en este caso no es que fuesen muy exhaustivas, pero Ajá. había que hacer de todos porque lo más importante es identificar a cada uno de los Vale. fallecidos, Ok. lógicamente. Vale. La causa de la muerte pasa a un segundo plano porque, bueno, puede suponer que la causa de la muerte es traumática o bien por reacción del fuego, si ha habido un incendio, o bien por los propios traumatismos, ¿no? Había muchísimos cadáveres carbonizados. Entonces hay que identificar, porque Ya. claro, un cadáver carbonizado pues no se puede identificar por foto ni por la cara, porque no es el caso, ¿no? Y claro, pues acudimos lógicamente a los forenses de Madrid, de otros juzgados, y nosotros, pues la comunidad autónoma nos puso los medios de transporte para desplazarnos allí, y otro compañero, que entonces era el Jorge González, que era el director del Instituto de Medicina Legal, y yo, pues fuimos allí pues para ayudar en lo que pudiésemos. Llegamos, bueno, debían ser las 2 o las 3 de la mañana cuando llegamos allí. Nos pusimos en una mesa, había varias mesas de autopsia que habían preparado allí en el IFEMA. En cada mesa había un médico forense, policía judicial, un técnico de autopsias, y más que nada era obtener muestras. Ya. Ya. Obtener muestras de tejidos para hacer un perfil de ADN y poder identificarlos si no podían identificarse por otro medio. Y bueno, y luego también pues tomar la reseña había también odontólogos forenses para tomar reseñas de las dentaduras, también todo para la identificación. Lo mismo que en la DANA, que lo más importante fue la identificación de todos los cadáveres, ¿Interveniste ¿no? también allí? No, porque allí, como ya estaba, claro, funcionaba el Instituto de Medicina Legal de Valencia, que es un instituto muy importante y que funciona muy bien, el servicio de patologías, bueno, yo porque los conozco personalmente y sé que yo, pues funciona muy bien, ¿no? Ya. Tiene un nivel muy altísimo. Entonces, claro, era una cuestión de volumen. Ya.
Entonces necesitaron, bueno, pues médicos de toda la comunidad autónoma de Valencia que acudieron Ujú. y algunos de las comunidades autónomas cercanas. Pero ya llegó un momento que ellos ya tenían la cantidad de gente necesaria y aumentar a gente ya no hace que funcione mejor, sino peor. Ya, Entonces, porque hay una cantidad de gente que tú puedes coordinar, porque ahí pues se coordinó muy bien, lo que eran cada mañana se decidían los equipos de médicos forenses que iban a ir a los levantamientos y los equipos que iban a hacer las autopsias, ¿no? ujú, Unos estaban por toda la región haciendo levantamientos de los cadáveres que iban apareciendo, ujú, hacían el levantamiento que pues tenía cierta complejidad porque había que tomar muchos datos del cadáver, de dónde estaba, se hacía con la policía y luego ese cadáver era trasplantado, o sea, trasladado al instituto para hacer la autopsia, ¿no? ya. Entonces habrá una coordinación muy buena porque, bueno, ya había gente que tenía experiencia en estas cosas y se hizo todo muy bien y muy rápido. Lo mismo que el atentado de los trenes, pues la identificación de los cadáveres se hizo en el 80 o el 90% en las primeras 48 horas. ¿Te refieres al de Madrid? Sí, al de Madrid. En contraste, era el que hubo después en Londres, un Sí. tiempo después, también que afectó a transporte, autobuses y metro, eh, creo que tardaron meses en identificar. Madre mía. Bueno, pero aquí, a ver, en España tiene cierta facilidad por el DNI, que Ah, tiene ya, todo el mundo. ya, ya, Y ya. al tener todo el mundo el documento nacional de identidad y tener todos tenemos nuestros datos biométricos en la policía, ¿no? Ujú, Pues es más sencillo ya, hacer la comprobación ya. y llegar a la identificación que en otros países. No te quiero raptar más, voy a terminar, es que de verdad, te emplazo a venir otro día, ¿te Bien, parece? O sí, me sea, es parece que bien. creo que esto va a dar para mucho, pero ¿te has planteado, ahora vamos a hablar de eso, para terminar, ¿te has planteado escribir un libro? O No, sea, no, no. no, no, porque creo que te gusta leer. A ver, Una cosa es leer, otra sí, cosa es sí, sí, escribir, me gusta Pero, mucho leer, me gusta mucho leer. Pero pasa una cosa que al menos a mí me pasa, ¿no? Porque hay compañeros míos que han escrito ¿ah, libros, sí? sí. Y son muy, pues yo los he leído, la verdad es que me han gustado. ¿Ah, sí? Pero pasa una cosa, nosotros escribimos mucho porque nuestro trabajo es escribir informes. También es verdad. En Pero casa claro, de herrero, pata de palo. pero ¿qué pasa? Que mi forma de escribir es, digamos, muy concreta porque yo tengo que decir las cosas de forma que se entienda. Ya, Que gente que no es médico, ni médico forense, entienda lo que yo quiero decir. Tengo que ya, explicarme y tengo que ser muy específico en las cosas. No, o sea, yo no puedo ser ambiguo, porque si soy ambiguo, pues nadie se aprovecha de un informe. O sea, un informe médico forense ambiguo no vale para nada, porque el juez va a decir, pero me está diciendo que sí o que no. No puedes decir quizá. no O sea, cabe, no dices, cabe esa posibilidad. o se puede decir o no se puede decir, pero si se puede decir, hay que decir si es esto o es lo otro. Hay que ser concreto, porque si no, el juez no puede decidir ni tomar una decisión, ni las partes pueden contraperitar lo que sea, ¿no? Entonces, claro, escribir un libro, la literatura exige, digamos, cierta estética, Ya te entiendo. Adornos. adornos. Hay que saber Ya, escribir pues, con una estética que sea agradable la lectura, ¿no? Y yo eso no lo sé hacer, ya, porque no estoy entrenado ni nunca lo he hecho, ya, ¿no? ya, ya, ya. Y entonces, claro, sí que es cierto que un escritor profesional podría escribir un libro sobre, y de hecho lo hacen, sobre medicina forense o sobre un médico forense y que quede mucho mejor de lo que puede decir un médico forense sobre su propio trabajo, Ya. porque no sabe expresarse de esta forma que la hace agradable a la lectura, ¿no? Ya. Ese es el tema. Sí, sí, Claro. sí, sí, sí. O contratar a alguien Sí, que te bueno, lo haga. pero a mí eso no me No, gustaría. ya, ya, Si ya. yo quiero hacer algo, lo hago yo y si no puedo, pues no lo hago. Me parece bien. Yo soy de lo que piensa igual. No contratar a personas que sustituyan lo que tienes que hacer Claro. tú. Consejos. Es una pregunta muy recurrida, pero a mí me gusta, porque a mí si me la hicieran referente a mí, he hecho muchas cosas en mi vida, pero el trabajo igual más referido que tengo como profesional es fotógrafo. Soy fotógrafo profesional durante más de 20 años. Y alguna vez me la han preguntado, y yo te lo voy a preguntar a ti. Si tuvieras que darte un consejo a ti mismo, de joven, con toda la experiencia que tienes ahora, imagínate, te pongo delante de ti con 20 y pico años o Mm. 30 años, para ponerlo un poquito más maduro. ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Nunca pierdas la oportunidad de hacer algo que no has hecho nunca. Eso llevado a las autopsias, ¿qué? ¿Cómo se come? Em, y es que siempre, a ver, yo he aprendido durante todo el tiempo que estuve pues, aprendiendo cirugía, ¿no? Que
hay cosas que te cuesta mucho enfrentarte a ellas, porque Ajá. te parecen complicadas, complejas, y dices, no, yo no voy a saber hacer esto. Sí. Y esas cosas son las que tú tienes que hacerlas con preferencia a otras. O sea, si te quedas siempre en lo fácil, en lo que te resulta fácil, sencillo, pues no vas a aprender, o sea, no vas a superar cierta fase en tu profesión. Entonces, cuando aparece algo complicado que hay que hacer, en vez de decir, bueno, yo me quedo atrás y que lo haga otro, porque me da miedo, hay que dar el paso adelante y decir, yo lo hago, ya me apañaré. Pero es la forma de aprender. Al principio te va a costar y tendrás que preguntar y te costará y lo harás igual un poco chapuceramente, lo que sea, pero lo harás y eso ya es una experiencia que adquieres. La próxima vez te costará un poquito menos y a la quinta vez te costará mucho menos y a la 10ª vez pues será tan sencillo lo que te parecía un mundo como lo que hacía sencillo, ¿no? Entonces, eso para mí es muy, muy importante, pero vamos, en cualquier profesión. En No, medicina más todavía. es justo lo que estaba pensando, digo, pero esto cómo lo aplico a la medicina forense. O sea, en el caso específico de que imagínate que soy yo y quiero ser, digo, oye Julio, yo quiero ser médico forense. Ujú. Tú me dirías, adelante, o me dirías, piénsatelo. O me preguntarías, ¿es tu vocación? Porque si no es tu vocación, Pero si alguien dice yo quiero ser médico forense, yo intuyo que ya quieres serlo, ¿no? que hay algo que le atrae o que le gusta. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede Ujú. ser. Es que hay mucho. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, tienes razón, tienes razón. Para terminar, primero agradecerte que hayas estado aquí. Bueno, Me ha gustado mucho la conversación. Siento que me he quedado con un montón de cosas aquí ya, apuntadas, como normal. siempre. Madre mía. Pero bueno, has ido abriendo carpetas y yo he ido entrando ahí como un Vale. cachalote. Em, He visto en tu perfil de Twitter Ujú. que pone. No sé si lo tengo por aquí delante. ¿Me vas a permitir un segundo que lo Sí, busque? Tú te lo debes de saber de memoria, por sí. supuesto. Pero yo lo tengo por aquí porque me ha hecho gracia. No me ha hecho gracia. Me pongo el micrófono. Lo voy a buscar. Lo tengo aquí. Aquí. Me pongo unas gafas con las que no puedo ver. Y eso me dificulta todavía más hacer estas cosas. Mm. Pero aquí lo tengo. Pone Julio Irigoyen, para quien lo quiera buscar, lo puedo decir, ¿no? Sí, sí, Julio por supuesto. Irigoyen 1, @Julio Irigoyen 1, lo puedes buscar en Twitter. Te voy a preguntar dos cosas, de hecho. Pones entre comillado o entre corchetes, Mm. justicia, paz y ciencia. Sí, Eso es. Dice mucho de una persona. sí. Cuando te defines con esas tres justas palabras, justicia, paz y ciencia, no hay justicia sin paz, no puede haber justicia sin paz. Y la ciencia formó mucha parte de tu vida, ¿no? O Sí, claro. sea, va todo ligado, Es ¿no? que son 3 cosas en las que yo ¿Es la creo. definición de un forense? Justicia, buscar justicia, porque al final. Ahora me Jus- meto en otro de esto, pero, no quiero, es que me acaba de ocurrir ahora, Ujú. pero al final, una persona, volviendo un poco a las autopsias, es como. Para esa persona termina la vida, pero para ti es el principio de una historia, ¿no? Sí, claro. Ahí es un principio de historia y que tiene que ser justa. Es que justicia y ciencia es lo que define a un médico forense. Ya, Porque nosotros cultivamos una ciencia, que es la medicina legal, la medicina forense, para que se haga justicia claro. a la gente, ¿no? Porque esos informes que hacemos, ese trabajo que tenemos, es para que asesora a un juez, que es el que luego decide una sentencia, lo que sea, es decir, el que hace justicia, ¿no? Pero no podría hacer justicia si nosotros no les asesorásemos en las cuestiones médicas que nosotros asesoramos, ¿no? Por eso nosotros, la justicia y la ciencia para nosotros es fundamental, es lo que hacemos. La paz es algo en lo que yo siempre he creído, ¿no? No, ¿quién no? Bueno, hay mucha gente que no cree en la paz. Sí, bueno, Hay mucha hay gente. mucho Tenemos halcón, casos muy obvios ahora mucho mismo. halcón por ahí que... Sí, sí, no, hay mucho degenerado. Pero Entonces, para ahora, mí son 3 cosas muy, muy importantes. y que van Justicia, muy paz y ligadas a tu ciencia. profesión. Sí, por Es supuesto. que me acabo de dar cuenta, ahora lo estaba leyendo, digo, es la definición perfecta de un médico Sí, sí, forense. por eso lo puse. Bueno, y pones aquí, que me ha gustado mucho, me separo el micrófono, perdonadme, oyentes. Ahora ya jubilado, que hemos hablado al principio, pone médico forense jubilado, ahora me dedico a viajar, contemplar arte, leer y la fotografía. Sí, Por este orden, sí, también por este orden. sí. Eres una persona metódica, ¿no? Creo yo. O sea, Sí. no das puntadas sin hilo, ¿no? Como suele decir. Es a lo mejor un poco de formación profesional lo de Bueno, ser metódico, ¿no? yo creo que eso Porque ya viene en el ADN, ¿eh? Yo creo. sí, sí. Pero, a ver, no. Soy metódico en algunas cosas. En trabajo, lógicamente, tengo que ser metódico Claro. cuando queda, pero también soy un poco, no sé, a veces sí que
un poco anárquico, ¿no? Sí, ¿En serio? sí, No pensaría nunca esa definición de ti, un sí, poco anárquico. Yo soy sí. un poco anárquico, no me parezco mucho a ti, yo soy muy anárquico, ¿eh? Yo Suelo ser no como diría muy tú, ¿eh? anárquico, pero en ocasiones sí que soy un poco anárquico. Yo también, soy muy metódico para algunas cosas Claro, que roza incluso hacia la enfermedad. O sea, suelo ser muy, por ejemplo, cuando elaboro el podcast, ¿no? Puedo estar, antes que tú vinieras, mm, puedo estar repasando y repasando y repasando claro, todo que funcione perfectamente y nunca voy a estar contento ni satisfecho con lo que he hecho. claro. Pero es que Ah, además, si eres fotógrafo, también, que tienes que ser metódico, porque un fotógrafo, si no es metódico, no, porque bueno, es muy creativo. A ver, sí, tú luego puedes elegir el tema, la composición, lo que quieras. sí, Es mucha creatividad, pero sí. lo técnico de la fotografía, de la exposición y todo eso, tienes que ser metódico, porque si no, no te va a salir la foto. Es lo típico que te suelen decir. Yo estudié fotografía en la Escuela Grisar de Barcelona 3 años. Un saludo a ellos, que hay alguno Mm, que me escucha. Y siempre tenía un profesor que siempre decía, porque todos queremos ser artistas cuando estudiamos mm, fotografía, ¿no? No, es que yo voy a hacerlo así, yo tengo este ángulo, yo tengo esta luz y tal. Y sí, él decía siempre, dice, escucha, primero construye y entiende los fundamentos de la claro, construcción y luego ya si quieres deconstruye. claro, Pero no puedes deconstruir pensando que eres un claro, genio. Hay algunos genios que evidentemente tienen ese don cuando nacen y pueden hacer lo que quieran, claro, ¿no? Pero la mayoría de nosotros mortales tenemos que primero formarnos y claro, saber cómo están las estructuras, cómo combinar en la fotografía diafragmas, claro, enfoques, claro. Y eso es objetivos, una ópticas, técnica que hay que ser muy metódico como para la de esto. médico forense, ¿eh? Eso se depura con los Sí, años sí, sí, también, ¿eh? No claro, es claro. fácil, ¿eh? Yo Sí, me es acu- como ay, perdona, que No, 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 no. es como en todo el arte, ¿no? Hay los pintores abstractos y dice, pero es en relación, dice, no, esta persona cuando aprendió a dibujar o a Unos pintar, dibujos muy clásicos. no hacía esto. Claro, Esto lo ha hecho cuando ha sido ya un maestro en lo suyo, ¿no? claro. Y ha visto esta otra línea o, bueno, o ha tenido esa inspiración o ha querido abrir esa vía, ¿no? Del arte, pero que no piense la gente que eso te pones el primer día a hacer garabatos y ya está. Digo, no, no, detrás de esto hay mucho aprendizaje. Yo creo que es una pieza, pero hoy en día creo que eso está muy expuesto. O sea, creo que la gente sí piensa que no, esto yo cojo una cámara y me dedico Sí, a ya. hacer fotos, ¿no? No, no. Fotógrafo es una cosa, hacer fotos es otra, Claro, completamente claro, diferente. claro. Pero para terminar, me quería hacerte una pregunta: ¿qué tipo de fotografía te gusta? Pues ya que yo soy, aquí te puedo ganar yo que soy profesional, Sí, entonces estás en mi campo. pues mira, yo tengo un concuñado, es decir, el marido de mi cuñada, que es fotógrafo aficionado, pero lleva muchos años aprendiendo por él mismo, ¿no? Y la verdad es que y es especialista en paisajes. La Ah, muy verdad es bien. que es muy bueno, pero se pasa, como ya está jubilado ya hace años, y se pasa la vida viajando por todo el mundo haciendo fotos sobre todo de paisajes. Pero a mí los paisajes no me llegan a convencer mucho. A Ya. mí me gusta mucho la fotografía de ciudad, de calle. Arquitectura, podríamos Y de decir. arquitectura también. O Ajá. sea, me gusta fotografiar los edificios, las iglesias, la gente en la calle también. Lo que pasa es que es más complicado, ¿no? Pero Eso requiere mucho de composición, sí, luz. sí. Pues probar con ángulos diferentes o más que no sean los de siempre, o con luces, o no sé. Esto es lo que más, yo creo que es lo que más me gusta de la fotografía. A mí es lo que menos me gusta. Sí. La fotografía de ¿Y a ti qué te arquitectura. gusta más? No, yo siempre me he decantado por el tema social. Ya. Y yo cuando estudié fotografía, de hecho yo cuando estudié fotografía no quería ser fotógrafo, yo quería ser director de fotografía de cine. Ah, Sí, que es lo mismo, pero sí, aplicado al cine, claro. ¿no? Y de hecho hice un par de cortos con amigos al Mm, principio y luego vi lo complicado que era el tema y ya. vivir de eso en España era muy Sí. complicado. Y luego terminé haciendo un libro de cocina, de Ujú, recetas, y hice un libro así, que es un tocho, increíble, de un cocinero que ahora es muy famoso, se llama Gypsy Chef, ujú. que está en televisión española y tal, pues hicimos un libro conjuntamente. Luego fui, que es lo que más realmente me gustaba, después de director de cine y fotografía, yo quería ser o esto o fotógrafo de prensa. Ya, Era un poco la idea romántica de ser fotógrafo ya. también, ¿eh? Ojo, yo creo que como yo muchos allí en la escuela. Y sí que trabajé en una agencia de prensa, una Mm. agencia Enfoque de Barcelona, para diferentes periódicos, pero una vez más, ser fotógrafo profesional en España está muy complicado Sí, y muy mal lo pagado. sé, lo sé. Muy mal pagado. Y al final, pues recurres todo el tema de eventos, que es publicidad, que es un poco, pues está mejor Ya, pagado. No es exactamente lo que te llena, pero al final, bueno, pues mezclas un poquito de todo. Pero a ya. mí, street photographer, creo que es lo que más he disfrutado siempre. Ir a la calle. Sí, a mí me gusta mucho ese tipo de fotografía. Cuando yo veo fotos de fotógrafos en exposiciones o en libros o lo que Sí, sea, la street fotografía a mí es que me encanta a porque mí la también. verdad y hay, vamos, y fotos súper curiosas, ¿no?
pero siempre veo, para mí lo complicado de la fotografía no es tanto la técnica, es decir, sabe captar la luz, porque sabes cómo exponer correctamente la foto para que esa luz que tú estás intuyendo que hay no se te escape, ¿no? Sino hacer, o sea, que tu foto tenga historia, ¿no? Tenga una historia, que te diga algo, que te cuente algo. Que te exprese. Eso es lo que veo yo más complicado, ¿no? Buscar el tema, decía, no, a ver, esta foto sí, pero está muy bien expuesto todo lo que quieras, pero eso queda en un segundo plano porque la historia que me está contando es lo que a mí me está llamando. Hoy en día la estética prima sobre la historia. Pues a mí me parece que la historia es más importante. A mí también, ya cualquier fotógrafo que se preste y que le guste la fotografía debe entender que la historia tiene que primar sobre la estética. Claro. Pero yo recuerdo, yo aprendí fotografía cuando aún estábamos en película. Yo, de hecho, viví el paso a digital y recuerdo muchas frases, uy, el digital hasta que esto llegue, porque no tenía la resolución entonces que tenía y todas estas cosas, ¿no? Pero en cuestión de 2 años cogí las películas y las tiré todas a la basura porque la verdad es que evolucionó muy rápido. Pero sí recuerdo lo típico que hacíamos, incluso cuando trabajaba en prensa, a veces trabajaba en Barcelona y fíjate cómo era la historia. Yo disparaba lo que me pedían, ¿no? Pues este personaje o esta historia y tal. Y yo me iba corriendo con los carretes, los metía en una bolsa de plástico, me iba a DHL avión en el aeropuerto del Prat, los empaquetaba en ese avión, los llevaba a un laboratorio, porque mi agencia de prensa estaba ubicada en Madrid. Ellos revelaban y yo tenía que esperar la llamada a mi casa a decirme, ¿está ok? O sea, porque luego tienes que esperar que aquello estaba bien disparado. Claro. Es que no es como ahora. Entonces yo tenía que estar esperando, me llamaban, creo que tardaban más o menos, no recuerdo bien, pero unas horas. Creo que si lo entregas por la noche, pues hasta el día siguiente, oye, está todo ok, va a salir en tal periódico, en tal revista o lo que sea. Y era todo un proceso. Y tenías que pensar las fotos. O sea, no podías disparar como si tuvieses una metralleta en las manos. Claro. Porque eran carretes y eran caros. Entonces tú no podías mandarle, oye, te envío 50 carretes. No, eso no podía ser. Entonces era todo como mucho más meditado, más pensado, más elaborado. Incluso la street photography o la fotografía de prensa, que era algo más inmediato, que eso no se podía repetir. Aún así tenías que pensar la foto, la luz, si estaba en un sitio de interior, tenías que pensar la temperatura de color que había. Porque luego se podía corregir, pero no era que metías un ordenador. Sí, no es como ahora, ¿no? Entonces, se medías la pata. No, hombre, más de 7 contara la de mala patas que he metido yo con la fotografía, pero bueno, es lo que es. Oye, me alegro mucho de que estés aquí. Pues nada. Ha sido muy agradable la conversación. Insisto, te voy a requerir como un juez, te enviaré un auto o algo, como se diga. Yo, tal vez, ¿sabes qué me gustaría a lo mejor? Si alguna vez pasa alguna noticia concreta o algo, igual llamar, decir, oye, lo comentamos desde tu punto de vista. Sí. Y desde un punto de vista también social, ¿por qué no? Sí, o sea, y ahora tienes mucho tiempo libre, con lo cual me puedo aprovechar de ti. ¿Esto de la jubilación está bien o no está bien? Dime la verdad. Bueno, pues llega un momento en que ya empiezas a estar un poco cansado de... Sí, de no hacer nada, de no tener obligaciones. No, del trabajo y te resulta cómodo pues estar a tu aire, ¿no? Es decir, ya no tengo un horario para estar allí, ni poner el despertador, que yo me he levantado todos los días a las 6:30 de la mañana, y ni nada de eso, y pues es agradable. Las tienes todo tu tiempo disponible para lo que quieras, ¿no? Ya veremos a ver en el futuro si me canso o no. Yo creo que no. El ser humano, bueno, yo te iba a decir que el ser humano apenas nos acabamos cansando de todo. Sí, yo como buen inconformista que soy, o sea, al principio me gustaría y luego estoy seguro y diría, no, yo quiero hacer algo. Siempre, es que soy así. Bueno, ya me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el capítulo, que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Ya sabéis, comentarios. No soy muy amante de decir a la gente lo que tiene que hacer. Me aburre muchísimo. Pero ser libres, hacer lo que queráis. Espero que os guste. Y si queréis preguntar alguna cosa de él, pues ahí tenéis su perfil de Twitter, que lo pondré abajo, para que le sigáis. Y él es una persona muy activa en Twitter, con lo cual, pues si le preguntáis, igual os contesta. Sí, seguro y nada, que sí. Pues un placer y muchas gracias por venir, Julio. A ti por llamarme. Muchas gracias. Dicen que hay verdades en cada sonido. Las palabras unen caminos, pero el silencio también es ruido. Cuéntame algo más. Hablemos y escuchemos juntos.